¿Qué tal, banda? ¿Qué tal, banda? Bienvenidos a un episodio más y a la fiesta grande del fútbol mexicano, al verdadero torneo del fútbol mexicano, a los cuartos de final, partidos bastante buenos e interesantes. Y bueno, hoy más que nada tenemos a un invitado que ya casi yo quisiera decir de la casa, ¿no? Más que invitado porque ya ha estado aquí con nosotros y la verdad que tiene una humildad tremenda. Digo, ya lo van a escuchar y van a saber de quién se trata. Y para los que no nos creen, cuando hablamos de fútbol y damos nuestros puntos de opiniones y por ahí terminamos debatiendo, pues trajimos a alguien que sí sabe explicarnos, ¿no? Lo del fútbol profesional, las liguillas. No solamente fue campeón una vez, sino dos, tres, cuatro veces campeón del fútbol mexicano y con diferentes equipos. Así es de que, bueno, si no nos creen a nosotros, le van a tener que creer al buen Carlos Morales. Carlitos Morales, bienvenido una vez más. Y bueno, yo creo que ya los conoces aquí al buen Baque, y a Historias Pamboleras. Pues de su trayectoria, ¿no? De la trayectoria de un jugador que ha ganado muchas veces en la liga, que ha competido de manera fuerte y que es un mexicano de calidad y que nos explicó, nos contó y al público pues también le compartió la experiencia de ser jugador, lo que se vive o lo que se tiene que hacer y sacrificar para ser un buen jugador. Y adicional que nos contó también que viene de sangre selecta en esto del fútbol. Son dos maravillosos jugadores, él y su carnal. Entonces, pues qué chido volver a platicar contigo, Carlos, darte nuevamente la bienvenida. Y pues sí, empezar con esto, ¿no? Estamos viviendo justamente la liguilla del fútbol mexicano. Aquí tenemos a nuestro buen Franco, que está muy a la expectativa de su tercer campeonato de Toluca, un equipo donde tú jugaste, donde tú tuviste la fortuna de jugar y dirigir. Y dirigir. Y dirigir también. Y ser campeón. Y ser campeón. Aparte. Entonces, No, bueno. quisiéramos pues saber, en esta faceta de liguillas, en este proceso que viven los equipos, ¿tú cómo lo vivías? ¿Cómo se vive o cómo vivías tú las liguillas? Sabemos que son dos partidos, es una estrategia distinta al de un partido de liga normal, pues porque es cuidarse, es jugar muy tácticamente con una estrategia, porque son dos partidos, son 180 minutos los que hay que disputarse y como lo comentábamos en la antesala, que bien lo decías, cualquier descuido te puede dejar fuera. Entonces, como jugador, ¿qué se vive en el vestidor? ¿Cómo se juegan las liguillas? También como parte de un cuerpo técnico, si hay un contraste muy fuerte al vivirlo como jugador. Ahora que estás en la otra cara de la moneda, te diría que nos platicas al respecto un poco. Primero que nada, Vaque, gracias. Y a todos, a los cuatro, muchas gracias por este espacio, por ser ahora sí que mi segunda vez con ustedes, permitirme poder expresar un poquito de lo que ya mencionas, de lo vivido en cada una de las etapas. Así es que nada, primero, de verdad, muy agradecido y bueno, aquí estamos para poder expresar un poquito esas experiencias que las vivimos. Entrando a tema, es muy distinto el torneo regular a lo que es una liguilla. ¿Por qué? Porque el torneo regular, al menos que haya una jornada doble, pero siempre es de fin a fin, ¿no? Puedes jugar sábado, puedes jugar domingo, te concentras una noche antes previo al partido. A diferencia en liguilla te concentras desde que termina la última jornada, calificó tu equipo, ya tienes que jugar tal vez a media semana. Hoy nada más su excepción, que parece que es de semana a semana, por los dos partidos de compromiso, tanto de Tigres como de Toluca en Conca Champions. Pero terminas tú el último partido de la jornada, estamos hablando de que si ya calificaste o ya estabas calificado, desde ese entonces te quedas en concentración porque tienes que jugar miércoles o jueves y luego fin de semana. ¿Y cómo es el día a día cuando estás concentrado en una liguilla o este tipo de partidos? Eso, estar concentrado. ¿A qué se refiere uno? Estás en un hotel, comes, descansas porque juegas cada 2 días. Para el cuerpo técnico, para el entrenador, tiene pocos días de trabajo, simplemente nada más de correcciones de lo que dio un partido al otro, por la cercanía, insisto, porque por ahí te toca jugar miércoles y sábado. Pues después de un partido, los jugadores que más jugaron más de 60 minutos entran en una etapa de recuperación, los que jugaron menos minutos entras en un complemento de trabajo para que estén a la misma altura del que jugó un poquito más de 60 minutos y que todos los jugadores estén en alta competencia. Y así es el día a día. A mí me tocó vivir, ejemplo, muchas situaciones, digo, hablar de repente en primera persona no es bueno y más cuando se habla de ciertos logros que personalmente viví. Pero ejemplo, te puedo decir, mi etapa en la liguilla de Morelia, de aquel único título de Monarcas en el 2000, fue una concentración de un mes total, porque si se acuerdan, Morelia entró vía repechaje contra Irapuato y de allí hasta la final, y estamos hablando que fueron los 2 partidos de repechaje más los 6 de liguilla de cuarto, semifinal y final. Estás hablando de 8 partidos, claro, que te lleva a estar concentrado un mes. La familia, el cuerpo técnico en ese entonces, el profe Tena nos daba 2-3 horas previo a la cena,
que tu familia fuera al hotel, estabas en el lobby, que las esposas, los hijos estuvieran allí, convivir un ratito, pero después seguías concentrado. Entonces, eso es de vivirlo en esta etapa de liguilla. Y así es como el jugador está. Entonces, era lo que vivías en una concentración o en una estadía de una liguilla. Y así es. Y mientras vas avanzando, pues qué mejor, ¿no? Claro. Que ese mes, te digo, hablando del mes de Monarcas, que vivimos concentrados al 100% en un hotel, pues así era el día a día. Y bueno, pues se repitió muchas veces. Otros equipos, otros entrenadores tienen otra forma de la concentración, no te encierran por completo. Y bueno, así lo viví ya como jugador, como entrenador. Hace 2 años, ¿se acuerdan que dirigía Atlético Morelia en expansión? Me tocó llegar a una final y no era concentrarme toda la liguilla, sino íbamos normal, lo tomamos normal y eso, y así es como uno lo va llevando y esta etapa de una liguilla. Esta cosa del nervio, saberlo manejar, sí hay como me imagino que cada jugador tiene su forma de contrarrestarlo o manifestarlo, pero me imagino que existe, ¿no? O sea, como se va acercando el partido, creo que se pone a flor de piel. Sí, no, por supuesto, y por mucha experiencia que tengas, el nervio está porque te corre sangre y sientes, entonces, por mucha experiencia, por muchos partidos que hayas jugado, siempre el nerviosismo estaba. Ya a lo mejor llegabas al partido, cada uno se concentraba a su manera, tal vez con música, otros, te digo, simplemente disfrutando el momento, otros buscando, no sé, algún tipo de distracción que lo pudiera llevar a poder ejecutar su mejor versión. Entonces, pero ya en el calentamiento, salías al calentamiento previo al partido y allí lo... ¿Sí te liberas? Sí, te aliviana un poco, te pones ahí pues, a la par de lo que es la intensidad del juego y ya cuando arranca el partido, las primeras 2 pelotas y las tocas bien, ese totalmente nerviosismo se va. Pero también te puede jugar al revés. En contra, ¿no? 2, 3 pelotas que tocas mal, entra esa desconfianza y te puede perjudicar un poco. Seguro. Pero a ver, Carlos Morales, yo tengo una pregunta. A ver, hablaste mucho de la concentración, pero de repente vemos partidos y vemos a jugadores que se desconcentran en los últimos minutos. Es válido que tú como jugador en el vestidor previo al partido, ya sea una final o el primer partido de liguilla, es válido que el jugador diga, a ver, profe, no me siento bien, no sé, tengo nervios, o bueno, no sé si el jugador profesional puede usar esa palabra de nervios, ¿no? Pero es válido que el jugador diga, ¿sabes qué, profe? Honestamente, no me siento listo para jugar el partido. O el profe, en este caso tú ya como entrenador, sí les dices en la charla táctica, a ver, díganme quién sí puede salir a jugar este partido o no. Sí, claro que se puede, pero también el jugador, es como cuando, a ver, creo que entra el ejemplo, cuando hay un golpe en el partido, ¿no? Que el doctor te dice, estás bien, puedes, y no quieres salir, y dices, sí puedo, ¿no? Cuando tú estás previo a un partido y que sientes ese nerviosismo, muchas veces, ahora sí que por el qué dirá mi compañero, me juzgarán si soy honesto, si soy claro, si digo estoy nervioso, no estoy apto me lo pueden tomar a mal, que yo creo que la honestidad en todos los aspectos, en cualquier ámbito, pues es lo mejor que puede pasar, es lo primordial para esta vida, creo yo, y no se diga para lo que vas a realizar. Pero también es válido que sientas nerviosismo y que quieras ejecutar para ver de qué tanto puedas tú responder. Tú también como jugador te tienes que entender, que conocer y decir, ahorita estoy nervioso, pero ya en el momento desaparece o te mantienes nervioso y es normal, porque al final no deja de ser un examen, no deja de ser una presentación no sé, en una oficina, donde a lo mejor tienes que poder expresar o exponer, insisto, una presentación. Y en el fútbol es lo mismo, cada partido es un examen de lo que... Digamos que es la parte paralela a la chamba de todos, ¿no? Que exactamente, todos entonces, sí, a lo mejor, sí, claro, en cualquier ámbito entra. Es válido, es válido. Y por ejemplo, tú, Carlitos, o sea, a lo mejor no sé, la primera vez que estuviste con ellos lo mencionaste, yo no estuve, pero bueno, sería bueno repetirlo, conocerlo. ¿Cómo te concentrabas tu primer partido? ¿Cuál era tu método, digamos, tu cábala o algo que hacías antes para evitar estos nervios y de cierta manera estar tranquilo o en tu centro, digamos? Sí. Mira, Dani, muy buena pregunta. Mucha gente, y lo he expresado, lo he dicho, a mí, yo en concentración, en todos los equipos lo hice, en todos, no hubo excepción. Obviamente siempre bajo el conocimiento del técnico, del cuerpo técnico, siempre pidiéndole permiso y no faltar a su autoridad. ¿A qué me refiero con esto? Ejemplo, hoy en día sigo levantándome o despertándome muy temprano y en concentraciones, pues más, los hoteles, no somos muy amigos de los hoteles, por mucho lujo que sea el hotel, yo mi cama, mi espacio para mí es lo mejor.
obviamente, aunque estés en un hotel 1000 estrellas, con la cama y con almohadas de pluma de ganso, no sé, pues yo a lo mejor por mi ansiedad o el mismo nerviosismo del partido, pues dormía muy poco. Y ejemplo, y así rápido, en base a la pregunta de Dani, en Morelia ya me conocían los bellboy y los meseros del restaurante del hotel donde nos concentrábamos. Yo siempre me bajaba entre 15 a las 7 o a las 7. Tampoco buscaba no hacer mucho ruido para mi compañero de habitación. Y me bajaba a las 7 de la mañana, ya el mesero me conocía, si era de local, me tenía mi jarra de café, porque soy un vicioso del café. Y antes, como tú bien dices, Dani, hoy no teníamos el internet que tenemos hoy, que todavía sigue, pero me gustaba leer el periódico, y no precisamente el deportivo, sino ver noticias de lo que acontecía en tu ciudad o en el país. Y yo desde las 7 hasta las 10 de la mañana, que bajaba el equipo al desayuno, al almuerzo, estaba allí en el comedor tomando café, leyendo, etcétera. Después del almuerzo, que ya el equipo comíamos completos y todo eso, o almorzábamos, yo le decía al cuerpo técnico, al entrenador, que a eso les inicié la respuesta, a mí me gustaba salir a caminar allí en Morelia, el hotel donde se concentraba Morelia, Monarca en Morelia, a espaldas. ¿Todavía existe ese hotel? Sí, todavía existe. Estaba el planetario y un bosque. Y a mí me gustaba salirme a caminar allí 40 minutos, una hora, a pensar un poco de todo o hablar con mi esposa, porque yo ya estaba casado y todo eso, entonces hablar cómo está, cómo durmieron, amanecieron, mi hija, etcétera. Entonces, esa era mi forma de distracción. Y ya en el estadio que llegabas, ya la charla, llegabas al estadio para vestirte, yo con mi música me concentraba, mi café, el utilero ya sabía que me tenía que tener mi café en mi lugar donde yo me vestía, y yo mi música y me concentraba. Y esa era una forma de la concentración que en lo personal yo tenía, que muchas veces también se llegó, pues sí, como una cábala, ¿no? El día que no lo hacía, me sentía raro. Sí, es que realmente todo en ese ritual que uno se acostumbra en su rutina diaria y sí se entiende, porque a eso iba, porque como siguiendo la temática, pues se me ocurrió esta pregunta porque he escuchado que varios jugadores tienen ciertos rituales y pues ciertos rituales o ciertas costumbres que tienen. Bueno, a lo mejor no entra ahorita, ¿verdad? Pero un ejemplo, este portero Courtois, que antes de cada partido se va al baño o cierta manera, sí, de cierta manera son cosas que a veces como que los jugadores pues tienen, que realmente siguen siendo personas y hoy siguen siendo personas. Exacto, son supersticiones o cábalas, como tú bien lo dices, se los digo así abiertamente. De hecho, hasta mi esposa de repente ya, no ahora pues, pero en su momento, yo duré muchos años porque era la única vez que se utilizaba una truza de un color, pero esa truza solo se utilizaba el día de partido, o sea, yo no la utilizaba durante la semana, ni nada, solo simplemente lo usaba para jugar. Sí, claro. Uno agarra... Es de la suerte. Pues sí, de la suerte o ya... Como Jordan que decía que tendría sus shorts de la suerte. Jordan tenía sus shorts. Agarrabas algo de costumbre y no lo soltabas, ¿no? Entonces, sí, claro. También yo tenía varias, la verdad, fui muy... Caballero. Caballero, sí. Siempre hasta el utilero me decía, ¿qué? La misma cantidad de número de zapatos, porque siempre, digo, juegas con un par a lo mucho, ¿no? Digo, al menos que se te rompa o X. Yo siempre casi viajaba y aunque fuera de local, en mi lugar había 6 pares de zapatos, porque calentaba con unos, y luego regresaba al vestidor y salía a jugar con otros, y en el medio tiempo me quitaba con los que inicié y terminaba con otros. Muchas veces, a veces no siempre lo hacía, pero casi siempre lo hice así. Muy bien. Franco. Sí, fíjate, yo lo estaba escuchando, digo, son preguntas que obviamente todos nos surgen, ¿no? Y que está bien padre escuchar a Carlitos, pero hay dos preguntas que sí quisiera mencionarle. Una, normalmente, ¿cuál era el consejo previo a una liguilla o a un partido importante, los cuartos de final, una semifinal, que el DT te mencionaba, o alguno con el que te quedaste, previo a algún partido importante, a las finales que jugaste? Y otra también, entendiendo un poquito que pues el sistema del fútbol siempre está cambiando, siempre está en constante evolución. Y bien lo mencionabas, el tema de tal vez esas personas que pueden decir muy honestamente, yo no estoy listo, y no es que no quiera, porque al final del día son retos, bien lo mencionas, al final es tu trabajo y son retos que tienes que afrontar. Ya una vez que estás en el juego, uno como amateur lo ha vivido, en una final, semifinal, estás nervioso, luego entras al campo y a veces te quita eso, ¿no? Con el ánimo del compañero se te quita. Pero a veces hay jugadores que por ese mismo temor, bien lo mencionas, no dices, ¿sabes qué? No estoy preparado hasta para tirar un penal, ¿no? Que eso es muy común. Claro. ¿De qué manera no es que ahorita, con toda esta tecnología que se ha metido dentro del fútbol, si trabaja en el tema psicológico previo, ¿no? No solamente con el DT, sino, ¿sabes qué? El área pues, psicológica, digamos, cómo los prepara o de qué manera detecta. Oye, ¿sabes qué? Vi como que este jugador está dudando, no sé, situaciones, ¿no? Si eso
tú lo viviste o te tocó verlo y si existe también dentro, ¿no? De ese tipo de análisis, vamos a decirlo así, psicológico. Sí, no, mira, en mi caso, te voy a decir mi etapa como jugador. Muchos técnicos, en lo personal, yo a veces me acercaba, sobre todo, por ejemplo, con Rubén Omar Romano, que jugamos muchas liguillas, que en Morelia jugamos 2 finales, tanto de Liga como de CONCACAF. Yo a veces sí le decía, hoy no me siento así como otras veces, ¿sabes? Me siento como que algo. Y muchas veces el fútbol también te lo va diciendo, el feeling lo vas percatando. Muchas veces, como tú bien lo dices, hoy hay diferentes áreas dentro del fútbol, hablando de lo que, vaya la redundancia, de lo que estamos hablando. Allá hay hoy en día gente especializada y preparada, ¿como cuál? Como el área psicológica. Hoy todos los clubes tienen sus áreas psicológicas, buscas que el chico esté mentalmente preparado para lo que pueda desarrollar o enfrentar, pero muchas veces también es más el feeling, ¿sabes? Y tú lo percatas, de repente, hoy en mi etapa como entrenador, un partido o uno de tantos partidos, sobre todo en Atlético Morelia en expansión, tú llegas a un estadio y ya desde que tú bajas al vestidor o al estadio y que ya no sientes esa misma, con el ruido, vamos, algunos van con música, otros dices, ah, caray, este está muy callado, cuando nunca es tan callado, ¿sabes? Ya lo percatas, lo vas sintiendo, entonces eso te lo está dando la misma experiencia vivida. No quise que el área psicológica no sea buena e importante, lo es, pero el fútbol te da esa sensibilidad de sentir, ese feeling ah, mira, aquel, hoy lo veo, o aquel lo veo tan... y el que es más o medio tranquilo, pero que hoy lo ves hasta más alterado, que otras veces dices todo lo contrario al que sí lo es. Entonces, lo vas percatando esa parte. Cuando tú percatas eso, tú hablas con el jugador, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ya si lo ves un poquito ahí medio, no tartamudeante, pero si lo ves, a ver, tranquilo, disfruta, haz lo que, si te equivocas, no te preocupes por la equivocación. O sea, tú como capitán asumes esa, que fuiste muchas veces capitán, asumes esa rol, responsabilidad de platicar y medirlos, ¿no? Exactamente, Tranquilizarlos. entonces, totalmente. Entonces, tú lo vas percatando y hablas con él, oye, te veo así, pero no te preocupes, agarra la pelota, haz lo que sabes hacer. Si te sientes con nervio, haz lo más sencillo que puedas hacer. Yo sé que a ti te gusta X, ¿no? Voy a decir un ejemplo, así un ejemplo. Si en el torneo me tiras 20,000 bicicletas, hoy tírate una y toca fácil. ¿Para qué? Para que agarres esa confianza a lo que hablábamos. Las primeras 2, 3 pelotas, si lo haces bien y salió positivo, después ese sentir de temor, de miedo, nerviosismo, lo vas a dejar a un lado y es cuando tu jugador. Pero volvemos, si ese jugador, por más que tú hablas, tú lo ves como con esa ansiedad, sí se puede complicar un poco y tampoco lo vas a terminar ni crucificando ni juzgando. Es normal y simplemente hablas con él para que no vuelva a suceder o qué es lo que pasó, para hablar con él, para saber qué fue lo que pasó y no pudo mantener un equilibrio del tema de nervios, ¿no? Y te tocó ver, tocó ver cuando hay un DT previo al partido dijo, ¿sabes qué? No te veo concentrado, no sientes ese feeling, por así decirlo, y que lo hayan tomado mal, o después y que al final el jugador diga... No, digo, no tuve ese gusto y ojalá hoy yo como DT tampoco lo vaya a generar. Al final tú confías, ¿no? Vas a confiar con los 25 jugadores, 23, 22, 21, no sé, o con el 11 inicial que tú tengas. Tú vas a confiar porque para eso trabajaste, ¿no? Porque esa es otra cosa, para eso es el entrenamiento. Tú ves, dices, ay, güey, perdón, el güey. No, hombre, dale. Hoy lo vi muy bien a vamos a darle la confianza, lo veo bien en la semana, él juega porque lo vi bien, ¿sabes? Entonces, pero lo ves bien, llega el día del partido y lo viste por ese temor, ese nerviosismo, no, dale también, no nomás lo metas, sino busca hablar con él, dale el respaldo, a ver, te vi bien, trata de hacer lo que hiciste en la semana, no quieras hacer vulgarmente o coloquialmente, como se dice, no te quieras comer el pastel de un solo bocado. Claro. Entonces, lo que hiciste en la semana, replícalo ahora en el partido y dale, con confianza que tienes el respaldo. Hay otras formas de motivar. Me acuerdo el profe del Flaco Tena en Morelia, previo al título, en la liguilla, desde repechaje. Sí, ¿cómo hacía? Obviamente, perdón el ruido de la ambulancia. No, hombre, no pasa nada. Él hacía con las familias, cada partido nos ponía videos de la familia y eso salías tú motivado, el nerviosismo, claro. Muchas veces hasta lágrimas porque pues sales con esa sensación y te quieres comer el partido. Entonces cada técnico tenía su forma de motivar o de buscar relajar a un grupo de jugadores que iban a desarrollarlo mejor. A ver, Carlos, no te queremos poner en evidencia ni nada de eso, pero no, de repente sí está bueno entender o saber lo que pasa dentro de un vestidor. Entiendo que hay códigos y que hoy tú como entrenador los tienes y demás, pero
¿Qué pasa cuando de repente ya se sabe cuál es el 11 titular que va a salir en una liguilla, en una final, etcétera? Y de repente aparece que el jugador no salió y se habla que fue una lesión o fue una decisión táctica. ¿Sí es realmente eso? O tú, justamente como entrenador, ves eso del tema que estamos hablando, que no ves de repente listo al jugador, lo ves nervioso, lo ves más callado y anteriormente es el que más habla, es el que más hace bromas? ¿Sí es realmente eso que pasa, decisión táctica o una lesión de último momento? ¿O es que dijiste tú, Carlos Morales, ¿sabes qué? Este jugador no es el mismo de la semana pasada y lo voy a dejar un poco en la banca para activarlo, para reactivarlo? ¿Sí pasa eso? Sí, claro, claro. Mira, tampoco en el fútbol hoy en día, como bien decía, historias, hoy hay 1000 plataformas. Hoy tú tienes una idea como técnico, ¿no? Tú revisas el video, les voy a decir las plataformas, sobre todo acá en México se utilizan dos muy normal. Se llama la plataforma Scout y la otra es GoldStat, que ahí te arroja todas las estadísticas de todos los equipos, jugador, etcétera, ¿no? Tú te das una idea, pero muchas veces es una, y obviamente es cuando el entrenador se convierte en el entrenador táctico, ¿no? Claro. Digamos, tú vas de visita, el rival va a decir, no, pues fulanito es un jugador importante dentro del sistema de Carlos Morales, pero ya sabe mi rival, y como voy de visita, él cree que voy a jugar a fulanito porque es el importante del sistema de Carlos Morales. Yo lo quito y pongo a un jugador a lo mejor a pata cambiada, digamos. Claro, o Carlos Morales tiene un sistema de juego que busca siempre salir jugando, pero de visita no voy a salir jugando, es todo pelotazo para arriba. Entonces eso se convierte en una estrategia o en una estrategia donde el entrenador, vaya a la redundancia, se convierte en táctico. Y no siempre vas a poner el mismo inicial. Lo ideal para un técnico es repetir cada 8 días el 11 inicial. ¿Por qué? Porque quiere decir que estás desarrollando bien lo que tú quieres plasmar en la cancha. Exactamente a tus jugadores. Pero de repente sí, a lo mejor tu jugador, insisto, el que entiende el sistema que tú quieres, en la semana, en un partido salió resentido de una lesión muscular, lo descansas 2 días, el partido es el domingo, por ahí el miércoles o el tercer día ya entrenó, pero no alta intensidad, el cuarto medio, y a la mera hora dices, no, mejor no lo arriesgo, lo guardo, lo llevo a la banca para después ponerlo si es necesario ponerlo. O cuando hay cosas ya extra cancha y que definitivamente no está y no lo voy a poner por una situación extra cancha. Sí, claro, de que todo eso existe, por supuesto, porque al final es fútbol y tú tienes que buscar siempre una estrategia, hablando deportivamente, para poder contrarrestar al rival. Sí. De acuerdo. Bien, bien. Güero Puma. Pues mira, pues sí, realmente, ciertamente, esta parte de tanto de la psicología deportiva que hoy en día ya hoy influye demasiado en los equipos, porque muchas veces no están como que hay jugadores que decimos que no están entrados o no están dentro del papel del equipo, pues, o no están en su mejor momento, porque quieran o no, muchas veces esta parte mental sí llega a afectar al jugador en su rendimiento, su rendimiento. Se ve muchas veces, y bueno, aquí la pregunta es más que nada, si hoy en día cree que esta parte de la psicología deportiva sí va influyendo más o va influyendo más o está en un punto donde todavía no se le da esa importancia. Yo creo que se ha influido más, pero también es un punto medio. No es, a ver, mira, yo fui jugador y no era de mi agrado, ¿ok? ¿Te escucharon al psicólogo? Sí, a ver, yo era un poco, y yo hoy en día creo que soy así, obviamente tienes que cambiar un poco, porque a lo que voy, yo tuve un psicólogo, no sé psicólogo, no sé si motivador, no sé si coaching, porque hoy también coaching dentro de lo deportivo está. Un partido, así también como experiencia vivida, partido en Morelia, el técnico era el profe Mesa, estamos hablando hace 10 años atrás, y estábamos peleando el descenso en Morelia. Estábamos lejos de liguilla, de hecho, ni calificábamos ni nada, muy lejos de una calificación, y llegó un día un psicólogo o motivador o coaching, no lo sé. Llegó y empezó su plática bien, pero llega un punto dentro de su plática donde empieza a decir, vamos a salir a la cancha por grupos, etcétera. En la cancha, los pocos trofeos que tenía Morelia los puso en el centro del campo, y eran 2 o 3 grupos, no me acuerdo, de tantos jugadores, cada uno con un balón. Y ya cuando nos posicionó en la cancha y todo eso, nos dice, vamos a lanzar el balón para a ver qué tan cerca lo podemos dejar de donde están los trofeos, para atraer liguilla y pensar en el título. Cuando dijo eso, yo en ese entonces era el capitán, pues levanto la mano, ¿no? Y le digo, oye, ¿sí sabes lo que nos estás diciendo?
Y me dice, sí, claro, Carlos, que sé. ¿Por qué me haces esa pregunta? Le digo, porque tú hablas de acercar lo más posible la pelota para traer liguilla y un título cuando hoy el equipo está más cerca del descenso que de una calificación. Claro. Entonces tú nos Sí. hablas de algo que no está sucediendo. O sea, yo no estoy juzgando que está mal tu charla, pero creo que este punto sí estamos lejos a lo que estamos jugando. El Entonces, objetivo es otro, ¿no? claro, entonces, pues, a mí, la verdad, cuando me dijo eso y no cambió su speech, y digo, y está bien, a lo mejor en su momento yo estuve mal porque pues ya lo hice sin ganas, sin gusto, yo en mi cabeza decía, esto de nada me va a ayudar. A mí mi realidad es esta y yo tengo que partirme la madre por esta Hay que realidad, trabajarla, no sí. por algo que no está cerca de suceder, ni existe, vamos. No, Entonces, pero sentido común, ¿no? Digo, si estás previo a un partido a liguilla, entiendo ese speech, pero si ya, como tú lo acabas de decir, si ya estabas lejos de liguilla, casi a punto de descender, pues no tenía sentido hablar de una final o algo así porque no se sí, iba a dar. o de atraer una cosa que estaba lejos, ¿sabes? Entonces, pues, pues sí, yo ya termino la práctica del psicólogo, del motivador, y pues yo lo termino de mala forma, la verdad. Mal de mi parte, porque yo tenía que a lo mejor de haber dicho, bueno, lo hago, sigo la corriente, pero no soy así. O sea, no soy vulgarmente hipócrita como para decir, lo voy a seguir cuando la realidad es otra. O sea, no lo voy a hacer por hacer y cumplir nada más un trabajo de una persona que estaba, pues, o no tenía el conocimiento de lo que estábamos jugando nosotros y del equipo que estaba dándole la charla. Entonces, pues se me hizo un poco, también dije, no vale madre, y bueno, al otro día, No digo, pero estuvo bien porque eras el capitán, tenías que alzar la voz, ¿no? sí, a lo Entonces, mejor, exacto, a lo mejor por ser capitán levanté la voz, pero sí a lo mejor debía haber actuado como capitán, como un líder, y ahora le va, ¿no? Que no era, insisto, no puedo ser hipócrita. Claro. Sí. O sea, no es Pero tu bueno, a todo personalidad esto, esa. ahí les va, que dijo Dios, lo castigo y tengo una hija psicóloga deportiva. y bueno, pero gracias a eso también, tío, obviamente hoy en día, hablando de lo que pregunta Daniel, y a lo mejor ya me alargué, hoy te puedo decir que hay equipos que la parte psicológica importa, por supuesto, pero es más del jugador, de lo que quiere, del cuerpo técnico, de ser consciente de dónde está y de lo que quiere. Una pregunta, y para mí yo siempre me baso a cosas, no sé si es la palabra idónea o perfecta lo que quiero decir. Cuando escuchamos que la psicología del equipo Real Madrid es un factor importante, No, pues nunca. ¿sabes? Y aún así es ganador. Claro. sí. No dudo que no haya un área psicológica dentro de ese club, pero obviamente llevas a los mejores jugadores y los mejores jugadores de todo tipo de personalidades. Claro. Llevaron, por llamarlo así, fiesteros, Sí. profesionales 100%, jugadores que a lo mejor dices no está para el Real Madrid, resulta que destacan. Entonces, a ver, no quiere decir que el Real Madrid no maneje área psicología, no quiere decir, ni lo estoy diciendo que no es importante, lo es para situaciones cuando el jugador, si está casado y tiene hijos, que a lo mejor si el hijo se enfermó, que a lo mejor su mente, su concentración no está al 100% por estar preocupado por el hijo, la esposa, o está viviendo una separación, un divorcio, o el que es soltero, que a lo mejor la mamá y el papá se pelearon, o que se peleó con el hermano, con la novia. Hoy en día en el fútbol femenil, en el tema de las mujeres, de las hormonas, que si esto, que si lo otro. Ahí sí hay un tema para que veas. En el tema médico, incluso, ¿no? De alguna lesión, recuperar alguna al jugador lesión, como está, exactamente. Por supuesto que es importante para que el jugador, mejor dicho, el psicólogo tenga al jugador lo más posible mentalmente al 100% concentrado en lo que va a realizar, que es difícil, porque somos seres humanos. A ver, sé que este tema es muy, muy complejo, el tema del psicólogo, porque yo, por ejemplo, ahorita tengo una pregunta. A ver, también depende qué psicólogo sea, ¿no? No imagino que vas a traer a cualquier psicólogo. Imagino que tiene que ser un psicólogo que entienda el fútbol, ¿no? Sí, Que claro, por qué lo estás pasando y por qué no se te da en el caso que seas delantero o sea, cualquier cosa, pero tiene que tener una idea este psicólogo de lo que se está hablando y no un psicólogo que lo puedes agarrar en la esquina y sabes que este psicólogo te lo recomiendo porque es un especialista cuando te divorcias y te levanta o sea, tiene que ser un psicólogo totalmente pegado al fútbol. Pero, a ver, yo pregunto aquí a ustedes, ¿tienen alguna otra pregunta para Carlos Morales? Si no, para entrarle de lleno a lo que es la liguilla, porque creo que ahí hay mucho en el cual yo sé que Carlos nos aporta demasiado, pero creo que lo de la liguilla nos puede aportar aún más y nos podemos empapar nosotros del conocimiento de Carlitos. Yo sí tengo una que yo creo que nos vaya, o que nos incluya a nosotros cuatro en contraste contigo. ¿Por qué? Porque, bueno, mi pregunta es la siguiente. Nosotros somos aficionados del fútbol. Totalmente, 100%. O sea que nosotros vemos el fútbol desde la tribuna y desde ahí, desde ese lugar hacemos nuestro análisis y demás, ¿no? Claro. Ustedes están dentro de la cancha y todo esto, conocen el medio además. Entonces, quería preguntarte, yo sé que tú estuviste en varios equipos y lo que yo considero, y que tú me vas a corregir si no es así, es que a lo mejor la afición más fuerte que tuviste o el respaldo más importante como afición que tuviste fue en Toluca, que es una afición muy importante. ¿Cómo
cómo se mezcla la afición con el equipo en estas instancias. Es importante darles entrada o mantenerse totalmente herméticos para no desconcentrarse. Este sentido de decir, bueno, la afición quiere sentirse parte de todo esto, ¿cómo es bueno integrarlos? Y si Sí, es importante hacerlo o no. sí, no, todo es importante, porque al final juega también la afición en su momento, ¿no? Claro. Vas abajo en el marcador, tienes el partido de vuelta en una fase eliminatorio, llámese cuarto, semifinal o final, y vas abajo en el marcador, el aliento, el apoyo incondicional de una afición. Hoy llamas Toluca, pero en su momento tuve la de Tigres, tuve Claro, la también, de sí, sí. Morelia, claro, jugaste en De Tigres. la de Santos. Morelia, la de Santos. Entonces, por supuesto que juega un papel muy importante. Obviamente hasta un punto medio, como todo en la vida. Yo soy mucho de una ideología que es todo un 50-50. Ni muy le das, ni muy tampoco lo dejas fuera. Porque también puede ser perjudicial, ¿no? De mañana pasado, digo, y es muy respetable. Tú te vas a Sudamérica y en Sudamérica bajan y te amenazan. Sí, sí. Y hasta, y no nomás jugadores. A la familia completa. Hasta, ¿no? Y administrativos, presidentes, dueños, hacen que corran o hacen que renuncien. Entonces, tampoco es padre eso. Sí, que No. hay una presión natural porque tú pagas, porque tú compras un jersey, como los veo ahora con Pumas o X, y tú pagas un boleto y es válido que tengas esa exigencia como afición, pero también ya que pases un poco de la raya, No, claro. que al final todo en exceso... Poco en medida, ¿no? Exacto, también no es bueno que se involucre al 100%. Dejas, sí, quiero que entras donde yo quiero. Al igual yo quiero que la idea es, ¿cómo voy a hacer que me apoyes? Pues dando lo mejor, entregándote Claro, al 100%, lo más importante, siendo profesional, sí. y eso es, te doy, me das, y es como todo en la vida. Y yo Y al creo que final es la forma en la que tú puedes ser un poco abierto hasta con los mismos medios. Antes, claro. ¿se acuerdan? Digo, antes era, excepto el día de Tres Cuadras, pero 1 o 2 días uno de los medios podían entrar a ver un entrenamiento. Hoy ni un día, ni nada. Hoy no pasa eso ya. Hoy no pasa ya nada eso. Ya antes los medios, como la otra vez escuchaba a un periodista de una televisora que antes, hasta estando en el campo, ibas y agarrabas a cualquier jugador después de un partido, lo entrevistabas. Hoy todo tiene que ser bajo una línea o una estructura del equipo, etcétera, que no está mal, le das un sentido, una formalidad, pero de repente también quitamos esa esencia, como las banderas, digo, ya no estamos saliendo un poco las banderas, que antes yo estoy de acuerdo la foto con eso. con tus hijos, con amigos, y eso convertías algo un poco más padre. Hoy un poco se ha convertido en otras cosas que de repente creemos que no están bien, pero falta para el fútbol mexicano eso, que era lo padre del fútbol familiar al final, ¿no? Bueno, en México todavía sigue siendo familiar, ¿no? Porque vemos familias completas. Sí, no, sí, digo. Pero sí de repente como que el aficionado cruza la línea que es muy delgada. Bueno, y hay partidos que son rojos, ¿no? Que son de color rojo. Que de alto riesgo, ¿no? Sí, como ahora, digo. El Pumas América. Parece que no pasó nada ayer en el de Pumas América. Ojalá quien pase el próximo domingo, Pumas América, que son 2 aficiones y 2 porras o barras, como le llaman, complicadas en ese sentido, pues ojalá y que no pase a mayores y que quede Deportivo quien gane, que los dos están haciendo un gran papel. Sí, totalmente. Digo, y hablando precisamente de ese partido, o del Pumas América, para no dejarlo pasar, ¿qué piensas, Carlos Adrián Morales, de Efraín Juárez? ¿Encajabas con lo que él pues hablaba después de los partidos? Muchos decían que Efraín Juárez estaba vendiendo humo, que él estaba absorbiendo toda la presión porque hablaba muy bonito y sacaba frases de Ícaro y demás. ¿Cómo lo veía Carlos Morales a Efraín Juárez? No, perfectamente bien. Yo prefiero ese tipo de vendehumos porque sé que es nacional, independiente, digo, tampoco soy, a ver si soy muy, ¿cómo se dice? Muy de patria, muy nacionalista, pero yo prefiero a un mexicano con ciertas virtudes y con cierto conocimiento. Y mira que a Efraín lo estaban juzgando por sus declaraciones. Sí, yo quiero ver que ahora que yo veo sus declaraciones y siguen siendo igual, siguen siendo las mismas. Intenso, lo juzgaron hace 4 o un mes cuando festejó y dijo que se ganó con blanquillo. Huevos, sí. Con huevos. Dilo, no pasa nada. Y no pasa nada, o sea, parece que todo ya hoy nos queremos, y perdón la expresión, nos queremos presionar, hoy la sociedad, por eso te digo, estamos perdiendo en el fútbol muchas cosas, y yo prefiero a Efraín Juárez en su momento. A ver, hoy ponemos, díganme quién criticó así como critican a Efraín, a un Tuca Ferretti en una rueda de prensa. Nadie. No, criticó a un Tomás Boy, en paz descanse, a un Ricardo Lavolpe. Bueno, a Ricardo lo siguen criticando, pero ellos opinaban así. De repente Javier Aguirre, también ruedas de prensa en España, acá, es lo mismo. Pero porque son fulano sutano, o los mismos extranjeros, que ojo, no tengo nada con el extranjero, pueden también, pero yo prefiero eso. Pero lastimosamente juzgábamos más a Efraín Juárez por sus ruedas de prensa que por lo que hoy está haciendo. Bueno o malo, hoy está líder general,
está en cuartos de final, no sabemos si vaya a pasar, y puede quedar eliminado, pero que está haciendo un gran papel. Yo desde que lo vi en Colombia, ese tipo de oportunidades son las que no es que necesitamos. Tal vez, como en la vida, hay que ganárselas, órale, se vale. Pero también en el fútbol muchas veces no se la tienen que ganar y la regalan muy fácil. ¿Por qué no las dan así? A mí me hubiera encantado que hubiera durado más tiempo Gonzalo Pineda en Atlas, Claro. Mismo Gerardo Espinosa en Chivas, porque sí, torneos malos puede haber, sí, claro, no todos los técnicos son buenos, ninguno. Digo, miren a Javier Aguirre en España. ¿Cuánto tiempo dirigió Javier Aguirre en España? Dirigió su mejor equipo en cuestión popularidad. El Atlético. Fue el Atlético de Madrid. Después dirigió al Zaragoza, al Osasuna, al Español. Al Español. Y perdón, no lo estoy hablando en forma de perspectiva, no, claro. Pero excepto el Atlético de Madrid, con los demás equipos descendió. Sí. Descendió, ojo, y aún así seguía teniendo oportunidad. Díganme acá en México por qué no pasa eso. Pero bueno, está bien, hoy es nuestro estatus o nuestra línea de trabajo, y bueno, pero a mí lo que está haciendo Efraín me fascina, me encanta, y qué bueno, y ojalá le siga yendo bien, y ojalá todavía lo mantengan en Pumas, porque aparte él salió de Pumas, hoy se ha perdido también en el fútbol mexicano. La identidad, ¿no? La identidad, exacto, me ganaste la palabra, la identidad, y él es un auténtico, le da el estilo y la idea de lo que es un exjugador, jugador, y tal vez un aficionado Puma, entonces ojalá y dure mucho tiempo. Y que aparte me ha parecido congruente, ¿no? Al final de cuentas ha estado en Colombia y fue la misma personalidad que termina siendo aquí en Pumas, pero con todo este poder mediático que de repente siento que le tiran encima. Insisto, criticábamos eso, que muchos decían, no, quieres ser una copia de Javier Aguirre, ¿y qué importa? Yo quiero ser una copia de un Rubén Omar Romano, yo quiero ser una copia porque fueron las gentes que me enseñaron una idea táctica y técnica y por su forma de ser y porque somos grandes amigos. Yo quiero también desarrollar esa misma idea con mi estilo, con ese aprendizaje. Entonces, es que bueno, y ojalá veamos a Efraín muchos años ahí en Pumas, la verdad, que no va a ser, ¿verdad? Pero ojalá que sí, porque te aseguro que, digo, yo sé que la van a Pumas, pero por ahí quedan fuera el domingo, van a querer correr a Efraín, que porque no terminó, no sé qué, y mira que quieren correr al contrario de Efraín, que en 2 años, en 4 torneos, tiene 4 finales. Sí, a Jardines, sí. Sí, imagínense. Sí. A Efraín si no llega a pasar a semifinal. Claro. Lo van a querer correr al siguiente día. No, y si pasa también nos lo van a quitar, eso lo tengo por seguro. No, bueno, pero si lo quitan... No creo que en México, creo que fuera. No, fuera, yo creo que parece que él tiene cierto, bueno, sigue teniendo ese peso, ¿no? Como él lo expresó en algún momento, tuvo la experiencia de ser auxiliar en Bélgica, entonces, sí, claro, pero ojalá, digo, si pasa eso, que se lo quiten por lo que está haciendo, bienvenida a la quitada, creo yo. Pero si mañana pasa, insisto, queda fuera y lo quieren quitar porque quedó fuera, híjole. Pero bueno, no, pues así es. Sería un error, el fútbol mundial es así. No tienen resultados, te van a quitar, lastimosamente. Así es. Ya procesos difícilmente, ¿no? Largo, sí, claro. Sí. No, hombre, hoy el fútbol es como, para mí, yo así lo veo, como podemos tener un principio, pero no tenemos un fin, y es como lo político, no sé si lo católico o cosas de la iglesia. Podemos empezar, pero no va a haber un fin. De acuerdo. Y ahorita fíjate que de lo que mencionas tenemos casos muy claros. Jardiné, ¿no? Es uno de ellos que ya están pidiendo la salida. Yo lo digo, ok, tú como aficionado de América obviamente quieres siempre estar en primer lugar, siempre estar en finales. Obviamente como aficionado quieres que tu equipo esté en esas glorias, pero bien lo mencionas, aparte de que es fútbol, hay tiempos buenos, hay tiempos malos, ¿no? Y hay muchos equipos, Pachuca pasa lo mismo, Toluca, pero luego están acostumbrados, así lo veo, a esos buenos tiempos que cuando hay esa mala racha, muchos se bajan del barco, ¿no? Y a mí se me hace una grosería, así lo digo, lo que a veces mismos aficionados, no me meto tanto al interior, porque obviamente no sé, pero sí escucho a los mismos aficionados de, oye, ya sabes qué es, a la fregada, Jardine, pues sí, güey, te dieron 3 campeonanos, como tú quieres, pues te dieron 3 campeonetos, dime quién más te lo va a hacer, ¿no? Ahorita con Arcamón, a pesar de cómo haya salido, te dejó creo que el Cruz Azul en 4º lugar, también viendo todo el tema de los puntos, y aún así, aunque no jugaba como ellos quisieran, le dieron las veces, ok, entonces, ¿de qué manera quieres defender algo que probablemente hay cómo defenderlo, pero por un mal momento, o por un que no te gusta cómo juega, o por una situación, como eso lo mencionaba también... presión de la afición. A inicios del mismo Efraín, como no se le empezaron a dar las cosas, la misma afición de Pumas era la que decía, fuera. Sí, claro. Empezó, digo, gran resiliencia de Efraín,
como de los mismos jugadores. No, y Porque, de la pues, directiva también. también de la misma directiva. Todas las- Gran resiliencia, ¿por qué? Porque gracias a eso, a ese proyecto, esa confianza, ahorita está lo que ahorita presentando, ¿no? Y lo mencionábamos la semana pasada, creo que de hace mucho tiempo Pumas no era favorito tal vez en una llave como estas, ¿no? Entonces, Sí. digo, lastimosamente existen este tipo de casos donde te pones a pensarlo desde sentido común de por qué con una situación mala de un semestre quieres tirar a la borda, a la basura, Sí, claro. todo lo que Un has proceso. trabajando. Un claro ejemplo, voy a repetirlo, Jardiné, ¿no? Creo que para mí ahorita es el claro ejemplo que ya desde el torneo pasado tengo amigos, ¿no? Que, no, ya, salga, a ver, güey. Son momentos como cualquier trabajo, tienes malas rachas, güey. Pero como Sir Alex Ferguson, ¿cuánto tiempo no estuvo dentro del Manchester United cuando llegó? Era casi una basura del Man U, llegó él y tuvo momentos malos y él lo menciona en su libro, pero bueno, todas esas flores que también les dio, Se fue y regresó a ser una basura. ¿no? Entonces, Sí, y no respetan esos procesos. Por eso es de las cosas que a veces uno no entiende, ¿no? Queremos copiar algunas cosas o las cosas que nos convienen y creemos que de ahí vamos a sacar un beneficio. Y es donde, si vas a copiar, que sea una copia para bien. Claro. Acabas de tocar un punto muy importante en el tema de dirección técnica, el señor Ferguson en el United. Y ya hay otro para mí, otro ejemplo muy importante, el francés en el Arsenal, Bernet. Bernat, Wenger, sí. Arsène Wenger. Él duró casi lo mismo tiempo que el señor Ferguson en el United y tuvo menos, pero muchos, pero es más, me atrevo a decir que si cuento 5 con la mano es mucho. Y duró 15 o 16 años el francés y ganó un título. Sí. Una Premier solamente. Uno en 15 años. O sea, ese es a lo que yo voy. Cuando tú quieres copiar algo, órale, copiamos, pero lo que sea para bien, a largo plazo. Yo entiendo circunstancias distintas, estás Es el hablando Cholo de Simeone. premios, estás hablando de ciertos, hasta presupuestos distintos, etcétera. Pero tú también México tiene, no sabes, un presupuesto, hablando en términos generales, altísimos, donde tú puedes mantener. Yo sé que hoy, si tú no generas, se te pueden ir patrocinios, se te pueden ir la credibilidad aficionada, etcétera. Y lo que importa hoy es ganar. ¿Para qué? Entre más ganes, más vas a traer, más va a costar tu valor franquicia, tu valor playera, tu valor, etcétera, y vas a generar ingreso. Perfecto, está bien. Es válido porque una agencia de coches, entre más venda coches, tanto el vendedor como la es negocio empresa, al final del día. Exacto. Entonces, ok, pero vamos a que queremos igualar la MLS, cuando la MLS, la verdad, nosotros, en términos futbolísticos o deportivos, es mejor la Liga Mexicana que la MLS. Claro. Es mejor, a lo mejor cierta estructura. Mercadológicamente, ¿no? Exacto. El negocio. Exacto. Entonces, si estamos igualando o queremos, o como muchos medios hoy, exjugadores, gente de renombre en cuestión de los medios que tienen jerarquía dentro de los medios y que siguen hablando que la MLS ya superó la Liga Mexicana, no es cierto. La superó, como bien lo dijo Dani, en el tema El negocio. sí, de mercadología, de cosas, pero deportivamente, no, hombre. Quítale a todos los extranjeros a la MLS, a ver si es igual. Muchos se hablan, he escuchado, no, la selección de Estados Unidos tiene muchos jugadores en Europa. Sí, ¿cuántos juegan? El único que juega es el que está en la Juve. Wea de repente juega, pero tampoco es un chico maravilla. Pulisic es el que más destacaba. Ese más destaca, sí. ¿Y Puedes quién más? que da cada uno ¿Quién de más? ellos ya. Ya realmente. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el americano o el gringo? O bueno, espero que no falta respeto con la palabra gringo. No, pero no. El americano. Le dijiste muy bien. Tiene esa más facilidad de poder llegar a Europa que el propio mexicano, por peso, porque llega con más como extranjero, porque a lo mejor el americano tiene más barato, ¿no? Europea y es más fácil que no cuente como. Entonces todas esas cosas también son importantes, no nomás. Estados Unidos mandó a 10 jugadores a Europa, sí, pero México no tiene esa facilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tenemos descendencia y por eso nos cuesta. Entonces, para que volteen a ver a un mexicano, diga que me va a costar cierta cantidad de dinero, más me va a ocupar una plaza de extranjero, mejor me enfoco por este lado. Y por eso tampoco es fácil llegar a Europa así como así. Sí, no, totalmente de acuerdo. A ver, entrando a la liguilla así de bote pronto y perdón por cambiar el tema, pero No. ¿Cómo reaccionaría con la experiencia de Carlos Morales, un jugador o exjugador que evidentemente ya lo mencionamos, ¿no? Ganó varios títulos con diferentes equipos y obviamente jugaste varias liguillas, algunas te tocó ganarlas, algunas perderlas y demás, pero en el caso de Chivas, ¿no? Que fue a Monterrey y se vino con un contundente 3-1, ahí tú como entrenador y de repente no sé si por ahí puedes mezclar también jugador bajo tu experiencia, ¿cómo lo hablas en el vestidor? A ver. No sé, yo por ejemplo me puedo imaginar, a ver
muchachos, el partido aún no está perdido, entendiendo que está difícil, ¿no? En una liguilla porque se te pueden encerrar, te pueden jugar el contragolpe, el reloj puede jugar en contra de ti. Hay mil cosas en el cual el partido lo puedes perder hasta ganando 1-0, aunque Sí, el sí, sí, partido sí. lo cierres en casa. Pero tú como entrenador, ¿cómo reavivas al jugador? A ver, no sé, el partido, hagan lo que mejor saben, no sé, a ver, Sí, ilústranos en ese sentido. sí, sí, no, utilizas a lo mejor un poco esa palabra que tú dijiste, ¿no? Vamos a hacer lo que saben o lo que hemos venido haciendo durante el torneo. Durante el torneo, este tipo de trabajo, este tipo de estructura de juego nos dio para ser casi líderes durante todo el torneo, desarrollando buen fútbol, haciendo buenos partidos, tanto de local como de visita. Y entre esa parte psicológica, volvemos a la parte, estamos en casa con nuestra afición, es un marcador que dentro del número puede ser pesado, pero también, acuérdense, la palabra coloquial o dentro del fútbol, Sí, es un marcador engañoso. el Estás 2-0, hablando sí. de un 3-1, si tú te vas es un 2-0 abajo, Ujú, ¿no? ujú. Es un marcador muy engañoso. Donde tú como entrenador, yo soy el entrenador de Chivas, yo diría, chicos, vamos a hacer un plan de trabajo, por llamarlo un plan, insisto, vamos a seguir con nuestra ideología de juego, con nuestra forma de jugar, pero estamos de local. Son 2 goles. Puedes hacer uno en el segundo, en el primer tiempo, otro en el segundo. Si cae Con el a empate. los 15 o 20 el primer gol, perfecto, y empiezas a tener un manejo de juego. Así es. ¿Por qué? Porque ya tu presión, se la pasaste al rival. ¿Sí me explico? Sí, Porque Sí, dice sí. el rival, ay, güey, minuto 15, minuto 20, me hizo el 3-2 en el global y le faltan 60, 70. Ay, güey, el rival va a decir, si el rival plantea un juego donde mantengo el 3-1 y que no me hagan daño, pues mejor, porque eso te va a dar a hacer una cierta presión desde el inicio. Si el rival dice, el caso Tigres dice, viene, chicos, vamos a ir a presionar, tú tienes que tener por eso a esa mi palabra o mi uso de palabra un plan. Si el Plan rival B. viene y me presiona, vamos a salir un poco de la situación o mi esquema durante todo el torneo. ¿Cuál voy a cambiar mi esquema? Que si estábamos acostumbrados a salir jugando pensando en que el rival me va a presionar porque no me va a regalar fácilmente hacerle un gol rápido, entonces brinco líneas y de ser presionado me convierto en presionador. Entonces paso esa presión al rival y busco hacer mi fútbol en cancha del rival dándole la pelota. Ejemplo, ¿han visto cómo inicia un partido el PSG? No he puesto atención cómo es. Es el que tira Lo tiran a banda, ¿no? a banda. ¿Qué Y quiere hace decir? presión alta. Claro, que hace una presión y está constantemente una presión. Entonces, Chivas puede tener 2 escenarios. Me imagino que el técnico va a decir, puta, o viene y me regala, perdón la expresión, si viene y me regala el 3/4, va a decir, voy y presiono. Si veo que Tigres me presiona, como lo acabo de mencionar, lanzo la pelota o busco una idea de juego donde tengo que brincar líneas para yo buscar allí presionar y allí empezar a hacer mi fútbol donde yo pueda hacer daño. Y siempre se maneja un plan donde en este tipo de situación, cuando son 2 goles, dices, con que haga uno al 15-20, pero ojo, nomás estoy pensando en hacer, pero ¿cómo Que no me te hagan. protejo? Sí, que Entonces, no hay recibí. que buscar tener un orden, no el hecho de que quiera buscar el gol al minuto 15 o 20, me desprotejo. No, tampoco nos volvamos locos y entreguemos la serie a los 15, 20 minutos, porque también tienes ese riesgo. Vamos a buscar un orden. Ahora sí que puedes dividir en 2 el equipo. Me atacan 5 o 6 y me defiendo con 4. Con 4, ¿por qué? Porque también el portero cuenta. Entonces, Sí. porque no te va a dejar 4 jugadores ningún equipo te va a dejar 4 o 5 jugadores en zona ofensiva. Atrás. Y tampoco te va a dejar con 3 o 4 jugadores en zona defensiva. Entonces, tú puedes dividir tus 2 a tu equipo, en 2 partes a tu equipo, buscas hacer daño rápido para después tener un manejo de juego, porque no te olvides, o no nos olvidemos, que hoy Chivas tiene el empate a favor. Y Sí. haciendo gol, el 3-3, ganando 2-0, estás del otro lado. Pero le quitaron jugadores, ¿eh? Sí, no, por eso. Hoy va a buscar tener, sí, hoy no cuenta con 4 jugadores importantes. Digo, 5, ¿no? o 5, sí, 4 o 5, no recuerdo. 4-5, Entonces, sí, sí. O sea, digamos que la columna vertebral del equipo. O sea, si sí, Chivas sí, antes bueno, jugaba vertical, frontal, hoy va a ser difícil hacer eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay jugadores que pues no vienen con ese ritmo, ¿no? sí, no, digo, el caso de Romo venía sin jugar, que no estaba, por eso digo, hoy Romo no va a estar el chico La Hormiga, no va a estar el Portero. Chico, no va a estar el portero. Alvarado. Brian. Entonces, sí es varios jugadores importantes. No, Brian mucho. para Chivas era fundamental, pero no era titular. De cambio, ¿no? De revulsivo. Exacto, entonces, bueno, hoy, digo, no está Gambero por lesión, no va a estar otro También. chico por lesión, entonces sí le va a costar un poco, Sí. pero tiene la ventaja de ser local, El empate le el favorece. empate, y te digo, son esos partidos engañosos para Tigres y engañosos hasta para mismo Chivas, que dices, lo ves a un 50, ya con
nos vamos al box, hoy tú ves la lista y va un 50-48, pero no sabes qué pueda pasar, ¿no? Faltan 3 Claro. rounds o 2 rounds y tienes que salir. El que va abajo va a decir, mato o muero de una. Así es. ¿No? Entonces va a ser un juego bastante interesante. Y es cuando se convierte en estrategia, ¿no? O estratégico. Claro. Con la ventaja también de que Tigres está completo, ¿no? Sí, no, y Tigres tiene la ventaja de utilizar el tema. Ya ven que hay una regla que puede utilizar sus 9 extranjeros. Así es. Entonces, pues bueno, tiene esa gran ventaja, no, excepto a Angulo, que se va a la selección, pero el resto lo tiene, tanto extranjeros como nacionales, y es un gran equipo. Sí, no, eso es un equipazo, Pero totalmente también, completo. Tigres juega mañana. Sí, Juega mañana sí. la Conca Champions, La Conca Champions. que no se le lastime a alguien, etcétera. Tío, son momentos donde el técnico... Y que está en fases finales también para llegar a una final. Tampoco va a ir a jugar con banca, ¿no? Sí, no. Saber con todo. Tienes que dar una prioridad, uno u otro. Digo, sí. Tienes el plantel para ir por los dos, pero llega un momento en que no puedes, por mucho plantel que tengas. Y lo hemos visto en Europa. El Real Madrid en Champions, en Liga, el Barcelona igual, en Inglaterra igual. Ves al Chelsea que quiere competir gastando millones y millones de euros y hoy está lejos de estar dentro de Champions. Entonces, eso es lo padre del fútbol. Y es donde el entrenador, por eso nos quedamos sin pelo, con canas, y te damos cosas. Ya pasé a la historia también. No, pues con 3. En general esta liguilla que está competitiva especialmente. Ya lo dejamos. Ya me... No, es que allá el Dani, allá en la luna, ni hay internet, ni hay todo. No. Hay que hablarle a Telmex, Dani, que el internet lo Sí, ponga hombre. bien. No, qué chingas hacemos. Que vuelva Carlos Slim, ¿no? Ándale. Pero a ver, Carlos, tú ahí como entrenador, ¿arriesgas? ¿Vas ahora sí con todo delante a atacar a Tigres o lo esperas? ¿Qué hace Carlos Morales? Sí buscas atacar, o sea, buscas atacar pero con un orden, insisto, como te decía hace rato, no te dejas ir hacia lo bruto y órale, no, porque puedes hacer 2 goles. 3 goles, ¿cómo lo manejas? ¿Cómo lo haces? Al buscar hacer 3 goles es distinto porque te vas a tener que arriesgar. Con 2 puedes hacer 2 goles en un partido, sí. Puedes hacer un plan de trabajo previo a eso, sí. Pero tiene que tener un orden, ¿no? Hoy tienes la ventaja que con el 2-0 estás del otro lado. Estás del otro lado, claro. Exacto, pero a ver. Ganar en el global. Sí, pero a ver, sin nosotros haber jugado fútbol profesional, digo, creo que el ver tanto fútbol de repente, claro, en algún momento terminas atinándole, ¿no? A lo que el entrenador supuestamente va a hacer. En este caso, Tigres, yo creo que no va a salir a buscar a Chivas, ¿no? Yo creo que lo va a esperar, ¿no? Y ahí es el momento, tú como jugador sientes el feeling, ¿no? Hueles poquito, no a miedo, pero hueles al rival, ¿no? Pero es el riesgo que, digo, son la toma de decisiones complejas para el técnico. Y no porque no sepa o no sea capaz. No, porque mira, y es cuando vienen los cuestionamientos de afición, de los mismos medios, obviamente de tu directiva, dueños, etcétera. Tú dices, Tigres, yo creo que va a salir a esperar. Puede ser, ¿no? Dentro del papel, la lógica está. Espero que se equivoquen en un contragolpe, los agarro. Pero tú tienes un partido mañana. Ya va a haber un desgaste físico. ¿Okay? Sí. ¿Qué tanto en condiciones estoy? Obviamente, digo, por eso decía hace rato que en el fútbol tenemos un inicio, pero no hay un final. Podemos hablar y todo lo que hablemos puede encajar en cualquier punto de vista. Tigres dice, ok, yo a Chivas lo aguanto, pero Chivas tiene la fortuna y entre el minuto 15 o 20 cae el 3-2 global o el 1-0 en el juego. Uh-huh. Ahí la presión, ahí es cuando a lo mejor Tigres dice, ahora ya no espero. Ahora ya no espero, claro. Pero al sistema de juego de Chivas, ¿a quién le beneficia que sea un juego más abierto? A Chivas. Claro, Chivas. Entonces, sí. Dices, ay, güey, o sea, si me abro, corro el riesgo de que me hagan el segundo. Entonces, eso es lo que el entrenador, la toma de decisiones es muy, muy difícil para el entrenador. Y son toma de decisiones. Ahorita, de hecho, te aseguro que está pensando más en el sábado que en el partido de mañana. Sin dejar a un lado el partido y la importancia del partido de mañana. Claro. ¿No? Porque, digo, tiene otro partido complejo que seguramente quiere ganar. Sí. El de mañana es un juego muy complicado, por el tema del rival. El juego del fútbol de la MLS de todos es de mucho trabajo físico, ¿no? Sí, es muy físico, así es. Muy físico me refiero, obviamente, resistencia aeróbica, pero de mucho choque, ¿no? El físico, el contacto. Y Chivas es de mucha intensidad aeróbica. Entonces, ese son lo que tú tienes que pensar. Juego, Chivas, volvemos al tema Chivas, Tigres, Chivas. Guido Pizarro dice, a Chivas voy y busco presionarle. Puede ser porque a lo mejor Chivas va a decir, ay, güey, pensaban que me iba a aguantar y ya me cambió el sistema. A Tigres le favorece que Chivas, en caso de que Tigres vaya y presione, a Tigres le va a favorecer que Chivas ponga la pelota individida. ¿Por qué? Sí. Por el sistema de juego de Tigres.
que a Tigres, tú ve a Tigres, no es un... Tigres se basa a sus condiciones individuales, a la capacidad de los jugadores, con una idea de juego de Guido, que no le vamos a quitar cierto mérito, pero depende más de la situación individual. Sí, claro. Entonces, si aquí a Chivas trabaja con brincar líneas y juego un poco más directo, a Tigres le conviene porque su capacidad del rival, o de este caso de su equipo, de Tigres, vaya, pues puede contrarrestar eso. Pero si Chivas, que es un equipo por historia, dinámico, constantemente está, porque son jóvenes, ahí le puede complicar a Tigres. Entonces, tío, va a ser un juego de mucha estrategia, de que te apuesto, bueno, no soy ni adivino, pues tampoco, pero creo que está pensando más en el sábado que en el de mañana. Sí, estoy seguro. Así es. Franco, ¿tu Toluca? Papelería Chelo, FC contra Toluca. No, fíjate, creo que lo comentamos detrás de cámaras ahí el buen Carlitos. Mira, creo que esta liguilla, de los 4 partidos, más o menos los pudimos desmenuzar la semana pasada, y creo, yo así lo vislumbraba, que el partido menos atractivo, a pesar de ir al Toluca, para mí era el Toluca Pachuca. No tanto por los equipos, sino por, digamos, un Tigres Chivas, lo que había pasado en torneo regular, cómo venían presentando su estilo de juego, lo que representa Chivas y también lo que representa Tigres, el América Pumas, pues siempre es un partido con morbo. Ahí lo de Atlas y Cruz Azul, ¿no? También un partido que aunque bajita la mano, muchos no le tomaban la atención, pero yo ponía más que podía costarle a Cruz Azul la experiencia que tenía Coca con Atlas, obviamente bicampeón, y pues fue el Wiki, pues tal vez sea inexperiencia, ¿no? Pero por parte del Toluca y el tema de Pachuca, no sé, siempre son partidos para mí, no quiero decir aburridos, porque solamente nos deben en el Muy trabado, donde nos hicieron mierda literal en la final, pero creo que en esta instancia lo hemos visto, creo que ya el Toluca, como lo mencionan, se está yendo más por el tema de la Coca, decantando, sí. ¿no? No me gusta como aficionado, creo que pudiéramos, o al menos tiene plantel para jugar los dos, para jugar, sí, pero planteamientos, al menos el planteamiento que sacó el día de ayer, no digo que estuvo mal, pero al menos en lugar de haber puesto, no sé, a un Pavel Pérez o de haber puesto a este Price, hubiera puesto a Rossi, ¿no? Un delantero nominal, creo que la hacía, intentaban dar centros y no había quien llegara a rematar. Y por ahí, pues, yo decía que lo que le podía estar costando a Pachuca era el tema de Rondón, ¿no? La expulsión de este jugador, obviamente un eje importante dentro del ataque. Y Solari, pues, bajita la mano, se metió con Pachuca en tercer lugar. Cuando menos nos dimos cuenta, ya estaba en la parte alta de la tabla. Entonces, tampoco hacía de menos, el partido tal vez no tiene ese morbo como lo te puede presentar los otros 3 partidos, o al menos 2, pero yo pensé que por lo menos por la mínima el Toluca ganaba. Por ahí nos hablamos de varias, ¿no? También, porque creo que jugó de muy buena manera, hizo su partido Pachuca. En tema de clima somos muy parecidos, no se le complica, yo así lo veo, ¿no? Pero yo esperaba que al menos en el planteamiento y al momento de jugar iban a mostrar algo, no sé, un tema más ofensivo. Yo así lo veía, tal vez desde la alineación, en lugar de tal vez Price, hubiera puesto a un Franco Rossi, que es más un delantero. Pero bueno, digo, creo que no me quiero yo morir con la idea de que ya se decantó por la Conca Champions. Al final del día, pues yo también soy aficionado y quisiera que fuéramos por las dos. Tenemos plantel, yo creo que sí, solamente se nos fueron 2 jugadores, que es Vega y es Gallardo. Creo que el que más nos cuesta es Gallardo, sí o sí es Gallardo. Y afortunadamente recuperamos a Marcel, ¿no? Marcel, creo que todos los balones pasan por sus pies. Entonces, y viene haciendo las cosas bien, no sé si se quiere meter de últimas en el Mundial, quiere tratar de por ahí rascar la última lista. Pero digo, es un partido que todavía está cerrado, así que siempre visita en Pachuca, también se le hace partido por parte del Toluca. No digo que se complique, pero a veces ya parece más la casa de Pachuca también la casa del Toluca, siempre va y estás relativamente cerca, ¿no? 2 horas. Oye, pero Pachuca recupera jugadores también, ¿eh? Rondón, al menos es uno de ellos. El Guamerú. Y creo que de los dos, el que te va a llegar a agregar al tema ofensivo, pues obviamente es Rondón. Rondón muchísimo. Obviamente. Digo, también Toluca creo que tengo entendido ya recupera el niño. Ya, no, todavía no. Eran 3 partidos, ¿no? 3, ¿no? Estaba revisando, no recuerdo, pero... Eran 5, creo que eran 5, 3 o 5. No, 3. Era la 17. No, pues 17, 18 y el partido... Sí, le falta entonces ya. Todavía. Sí, fue contra América, que fue la 17, la jornada 18 cerraron contra San Luis. ¿En la ida? Y el partido de ayer, güey. Entonces ya juega, ¿no? Entonces ya recuperamos a uno más, digo, se nos fue Gallardo, se nos fue Vega, y pues Luan y Pereira, pues también, al menos para el partido de entre semana no van a estar, ¿no? Entonces, sí. Va a ser un partido, al menos el que se exporta de Conca, que es el primerito que también tenemos que ver, porque ahora sí, lo que pasa en esta semana es ahora sí el futuro de Toluca.
del Toluca, ¿no? Ahí me gustaría, ahora sí, hasta como morbo, güey, una final de Conca y final de Liga MX contra Tigres, güey. Sería una joya, ¿no? En los dos torneos. Pero si no, Se contra puede Pumas dar. también me gustaría, güey. Se puede dar, sí, sí, sí. Ya que estamos hablando del Toluca y se habla que el Turco Mohamed podría salir, Carlos Morales, ahora sí estás listo para volver a casa. A ver, nada, gracias, pero bueno, digo, siempre uno está preparado. Obviamente soy consciente de que conozco la institución, de pies a cabeza la conozco, tengo el privilegio de ambas partes como jugador y como en su momento como director de básicas, como entrenador interino. Conozco bien qué es lo que quiere, cuál es la ideología del club. Uno siempre va a estar preparado. Obviamente van a decir, este está loco, si ni experiencia tiene, etcétera. No, hombre, no, hombre. Pero bueno, tuve la fortuna de dirigirlo y me fue bien. Al final le fue una experiencia importante. Digo, bien, no con quedarme con esa mediocridad, porque al final el equipo no iba bien, logré meterlo a repechaje, pierdo 2-1 contra Tigres, un primer tiempo regular, el segundo mejoramos mucho, me acuerdo muy bien de ese partido, pero me siento capaz, pero también soy consciente, ¿no?, de lo que pueda buscar. Comentando un poco a lo que dice de esta eliminatoria, sí, yo creo que se va a basar mucho a lo que pasa el día miércoles, en el partido de Conca Champions. Yo tengo entendido por la cercanía de algunos conocidos, están apostando por CONCACAF, porque es el trofeo que hoy quiere la institución, sin dejar a un lado la liga, porque es un equipo competitivo, es un equipo que está diseñado para competir ambos torneos. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. Yo creo que el punto de partida va a ser lo que pasa el miércoles, y de ahí vamos a ver algo distinto el día domingo. No quiere decir que el día domingo, si llegan a ganar o a perder Toluca, van a entregar o van a buscar ir por todo, ¿no? Pero sí te va a dar un punto de partida de lo que va a pasar el día miércoles. Un parámetro, sí. Exacto. Exactamente. ¿Para qué? Pues nada, yo más bien, platicar un poquito acerca del Pumas América. Yo creo que hay mucha tela que cortar. Hay varios temas que justamente ahorita estoy leyendo que ya está la respuesta de la federación, por la alineación indebida que aqueja de la falta o el malentendido que hubo durante el partido y demás. Entonces, es contradictorio, me parece, porque a pesar de decir que no va a haber, que no están sancionados, pues hay multa para el equipo. Entonces, se me hace contradictorio. Si no hay sanción, ¿por qué multas? Exacto, eso es lo contradictorio. Yo no estoy a favor de que Pumas haya... Es que eso es lo raro a veces de que no entiendes, pero bueno, a ver, no hay sanción. No hay sanción. ¿Por qué me multan? Ajá, exacto, o sea, no pasó nada, fue un error. No hay castigo, por eso no juega. Me hiciste chambear más investigando, por eso me tienes que pagar ahora. Por eso yo le decía a mi papá, me decía, ¿estás castigado? Ok, estoy castigado, pero voy a ir aquí, ¿puedo salir entonces? Sí, puedes salir, pero estás castigado. Okay. Sí, o sea, es un ejemplo simple de lo que está pasando, ¿no? Y que aquí hay que decirlo, es una situación que se va de oficio, que Pumas también presentó una investigación al respecto, cosa que para mí está bien, pensando que es un rival, pues entrañable e histórico, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final de cuentas, ninguno de los aficionados de Pumas, eso lo digo de este lado, queríamos que se terminara ganando el partido de regreso con América, ¿no? No queremos jugarlo, y sí queremos ganar en la cancha. Pero aparte, ¿por qué quitarle ese buen fútbol que vimos, hombre? O sea, claro. Que si esto, que si lo otro, enfoquémonos en lo deportivo, y los dos equipos se blindaron. Sí. Ustedes como aficionados a Pumas, yo aficionado al fútbol, se disfrutó el juego, yo estaba emocionado viéndolo, o sea, con madre el juego, o sea, intensidad, buen fútbol, goles. No, hoy todo se habló de que si alineación indebida, que si se va a castigar, que si esto. No, hombre, demos importancia a lo deportivo, que es lo que hoy en día nos falta. Sí, claro. No, a ver, yo entendería si el jugador hubiese influido en el resultado, ¿no? De repente, hombre, claro. Pero no influyó en nada, prácticamente. O que gracias a una jugada de él expulsaron a un jugador de Pumas, digo, ahí influye en el marcador y demás, pero carajo, nada más puso el pie delante de la línea blanca o lo reempujaron para que entrara, o sea, es picardía del fútbol, ¿no? O sea, ya está, vámonos. Ahora, yo como aficionado a Pumas, digo, me voy a meter un poquito en la camiseta, pero a veces me gusta ser objetivo. Yo como aficionado a Pumas, yo no considero que de los 7 títulos que tiene Pumas, un título de eso lo tenga manchado. Y si por esta queja que Pumas haya metido, si hubiésemos ganado el título, de eso se iba a hablar, como en su momento se habló con Morelia en las finales del 99, en los 2000, ¿no? Cuando Morelia ya festejaba su pase a la final y de último momento se inventó la regla de gol de visitante no vale y demás. Sí, o sea, de los 90. Por ahí de los 90, ¿cierto? Entonces, creo que a mí, en lo personal, a mí no me hubiese gustado que si es que Pumas este torneo se nos da levantar
la octava, se nos recordará eso, que gracias a una alineación indebida, Pumas ganó ese partido a semifinales, quitándole el partido al América. Entonces hay que ganarlo en la cancha, hay que jugarlo. Hoy menos que nunca Pumas necesita acudir a algo administrativo, porque el fútbol lo trae, los jugadores lo tienen, se vio en la cancha de visitante que le estaba pasando por encima, ahora esperarlos en casa, o sea, ya estamos imaginándonos que va a ser otro partidazo, ¿no? Entonces creo que a mí en lo personal, a mí no me hubiese gustado que mañana se dijera, ¿sabes qué? El partido ya no se juega, por reglamento Puma lo gana 3-0 y Puma ya espera rival en semifinales. A mí eso no. De cierta manera no le conviene a Pumas estar tanto parado sin jugar, porque vas con este ritmo ya de juego. De cierta manera fue un partido que fue de ida y vuelta para ambos lados, que de cierta manera yo tengo solo una queja, que prácticamente la banda derecha de Pumas era una avenida. En el primer tiempo era una avenida esa. O sea, por lo que yo vi el partido era una avenida esa parte en Pumas, que era por donde más estaba atacando el América. Pero de cierta manera el resultado se dio bien. Yo la neta quiero que los Iraragorri nos vendan ya a Jordan Carrillo, mis respetos para el chavo, que nos lo vendan ya, que le pongan ya título, doctorado de la UNAM, que le paguen todo. Hay dinero, pues que paguen a Jordan, porque la neta Jordan es de esos jugadores que dices, que bien dice la frase, nunca te enamores de un jugador prestado. Pero fíjate. Nunca. Y Jordan siento que es esa parte. Y de cierta manera lo vi bien. Claro, los dos errores del final, yo lo digo de una vez, los dos eran penal. Los eran penales, ahora sí que eso no se discute. Yo no lo discuto, lo digo objetivamente. Los dos eran penal, se equivocaron. Del Coco, de cierta manera, la regó horriblemente Carrasquilla ahí, la regó feo. Pero bueno, en la web quedan 90 minutos, el partido está tablas, con esto Pumas pasa. Abierto. Y que Efraín está abierto, pero que Efraín no vaya a encerrarse. Eso es mi único miedo. No, ¿de dónde? No. Pero muchas veces. Lo que decía es al respecto, Mayito, es que yo estoy contigo, o sea, lo queremos ganar en la cancha, porque aparte lo va a ganar, yo confío que Pumas lo va a ganar. Sí, no, totalmente. Claro, igual. Se minimiza el hecho de que al final de cuentas, ya me dirás tu opinión, Carlitos, tú que pisaste muchas veces ese estadio, vas de visita, o sea, Pumas empató de visita 3-3 en el Azteca, en el estadio que están estrenando, contra el América en cuartos de final, el América que sea, no importa, al final de cuentas el América de que entra y que tienes de rival a Pumas, que es un es un clásico, es el clásico capitalino, pues de entrada trae una energía distinta, ¿no? Ese partido se juega con una sangre completamente distinta. Y luego encima, con esta cosa de que no tenía mucho que perder, y Pumas mucho que perder en credibilidad, en muchas otras cosas, que es el 1 contra el 8 y demás, vas y te plantas, cometes errores, por supuesto que fueron infantiles algunos, y terminas perdiendo un partido que tenías controlado, sí, pero con respecto a esta falta administrativa, pues no vamos a juzgar a Pumas porque pues, Pumas no la cometió. O sea, al final de cuentas el reglamento está para una cosa. El reglamento es un documento, un órgano que imparte justicia. En cualquier lado, para cualquier trabajo y en cualquier situación. Hay un reglamento. Y si tú dices, no, para esto no, y para esto sí, y para cosas grandes sí, pero para cosas chiquitas no, y al revés, a conveniencia o a criterio de cada quien, pues entonces, ¿para qué tenemos un reglamento si al final de cuentas no lo vamos a respetar? Entonces, lo que yo decía que es risorio del dictamen, que la contestación de la comisión de arbitraje es lo que decíamos. Pero entonces, ¿qué estás castigando? Pero al final beneficiando. O sea, yo como América digo, no, pues ponme la multa que quieras, pero no me elimines. Oye, eso no es ningún castigo. Eso ni siquiera es objetivo. Porque si la situación hubiera sido entre Pumas y Atlas hubiera cometido la falta administrativa, yo no sé si en este momento ya estuviera eliminado. Pumas ya hubiera pasado. Ya hubiera pasado. Eso es, a ver si digo, es un chiste que ahorita esa es una mordida legal. Un vacío legal casi. Sí, ¿no? A mí me para el tránsito, le doy sus 100, 200 pesos, pero me para porque me pasé un rojo, un semáforo, pero le doy 100 pesos, pero al final me entrega el documento, entonces no me penalizó. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, se solucionó con una multa, que no es una multa permitida. Acá, ok, sí esto, pero te multo, no, entonces o ejecutas como está el reglamento, o vas a multar en base de algo que faltaste, pero no faltaste al reglamento. O sea, ¿cómo puedo explicar para que no se escuche? El reglamento está así, hay una alineación indebida, sí, pero no voy a ejecutarla, pero te voy a multar. ¿La multa por qué es? Por alineación indebida. Por la alineación indebida, entonces... Se ve mal la liga, ¿no? Por eso digo, la comparación es un chiste, un chascarrillo. Sí, me pasé el semáforo en rojo, viene el tránsito, me para, le doy sus 100 pesos, me paró, me multó, pero no me quitó un documento. Entonces sigo... Pero ahí quedó la cosa. Pero puedo seguir circulando porque pues tengo mi licencia, mi placa. Mi placa, exacto. Entonces
Entonces, ¿a qué Todo viene lo la que pasa es multa? que te dan un código, ¿no? Y ya puedes llegar a tu casa. Si te vuelven a Aparte, parar, sí, ya lo claro. enseñas porque Entonces, ya te dieron sí, viada. sí es raro, pero yo soy más de la idea. Esto lo único que deja es que evidencia a la liga, ¿no? Porque, o sea, Por eso te digo, por eso mejor enfoquémonos En lo deportivo, claro. en lo de, claro, un buen partido, ambos técnicos, buena estrategia, 2 errores de concentración, tanto Carrasquilla como el caso a lo mejor, no tanto el de... El de Natán fue circunstancial, ¿no? Al querer Sí, el despejarse. de Nathan es un poco, bueno, él va también buscando la pelota, le pega, ok, perfecto. 2 partidos, Pumas muy superior en algunos momentos, haciendo un buen fútbol. Y bueno, hablar de eso, ¿no? Que si la multa, que si indebida o no, que si Pumas pasa a semifinal. Bueno, no, ni alineación indebida, pero una multa. Ok, la cosa entonces dices, hombre, enfoquémonos. o si era o no era, ¿no? Claro, en que los dos técnicos hicieron una buena estrategia, los jugadores se brindaron, bonito espectáculo en el estadio recién Remodelado. Inaugurado, reinaugurado. y bueno, y 2 equipos que por naturaleza, y es donde entramos a otra vez, el tema psicológico, que para el jugador ese tipo de partidos no necesita psicólogo, ya es una motivación natural, que Sí, ya sí. sales porque el rival es el máximo rival, vaya la redundancia, de nosotros o viceversa, y vamos a disfrutar del fútbol. Estás en Ok, un otra estadio vez en el mundialista. fútbol. Claro, Puede ser el estadio más importante a nivel de mundiales, ¿no? que el Banorte, claro. Claro. Sí, pues es el único, bueno, o va a ser el único donde 3 mundiales, ¿no? Y aparte, Sí. donde coronó Maradona, Pelé, Sí, bueno, o sea, cualquier jugador, tradición. ¿verdad? Y que Sí, ahora claro. corone nuestra hormiga González, puta, ¿no? No, imagínate, Digas. o por ahí sale campeón, imagínate, sale campeón Portugal o... Mi CR7. Claro, Cristiano. Portugal, claro. O no me O gusta Pedri, decirlo, o un Messi, también. imagínate, ¿no? Campeones, a lo mejor no en el Azteca, pero en el continente acá americano, otro jugador de clase top. Sí, de los que están hasta arriba. Entonces, imagínate, sí, claro, ¿no? Sí, no, Pero bueno. sería algo espectacular. Pero digo, ¿alguna otra pregunta para Carlitos en Moral? Yo tengo muchas, pero carajo, yo no solamente quiero hablar. Creo que por tiempo ya vamos un poquito sobre tiempo, no sé. Digo, también no sé cuánto tiempo Carlitos tenga, no sé con cuánto tiempo haya quedado. Aquí estamos en su casa, no tengo tema. Ah, hombre, no. Bueno, Perfectísimo. Aquí Bueno. sí llegó Telmex, Dani. Ya se llega, no, es que mira, Dile, mándamelo. El mío se me Mándamelo está para acá. acabando mi saldo, dice, Ya- ya se está acabando mi saldo. ya mis 15 pesos de Telcel se están acabando. No, oye, no, es que pagué el paquete allí de Telcel Amigo. Ah, ya dije un bono. Golazo. Gratis. Sí. Golazo y No, autogol, sí. no, bien. Golazo. Güero Puma, digo, algo que le quieras preguntar a Carlitos Morales, porque Bueno, pues, más que nada, ya, bueno, se te acerco a la pregunta que yo cerraría, más que nada, esta parte, por ejemplo, no sé si todavía le tocó la parte de torneos largos. ¿Usted prefiere este formato de liguilla o torneos largos, único campeón? Y vámonos cantando. No. A mí nunca me tocó el formato de torneos largos, siempre me tocó ya el de cortos y obviamente liguilla. En el torneo largo también había liguilla, pero no, este formato a mí me gusta. La verdad que yo sé que para muchos exjugadores o, insisto, Románticos de fútbol. claro, dicen que de repente el fútbol mexicano es mediocre. Yo, más que mediocre, hay competitividad. A ver, no quiero ni quitar. Para mí esa palabra mediocre creo que es muy fuerte, para mí. Yo creo que hay de repente partidos flojos o partidos durante el torneo no tan atractivos. Está bien, es normal y es válido. Pero te aseguro que muchos equipos, imagínate, si el de nosotros es mediocre, la Liga Mexicana es mediocre, vámonos a las ligas top y no hablemos más, Vámonos a la española. Empecemos por la española, porque creo que sí, no, allá existen 3 equipos nada más. Sí. Es nada más y vámonos uno de cantando. los tres, y uno de los 3 en España siempre sabe que va a competir para seguirse manteniendo o El Atlético. por una Por una plaza en Copa del Rey, Champions. Una plaza en Champions. una plaza en Champions, que hoy está en una semifinal, que hace un par de años jugó 2 finales consecutivas, pero que está allí. Los otros 2, hoy el Barcelona, al segundo lugar le saca 11 puntos. 11 puntos, que es el Real Madrid. Imagínate al cuarto, quinto lugar, hace, no 10, 15, 20 fechas, 5 fechas atrás. Dime tú qué competencia. Unos para no descender, los otros pues, para mantener, y otros para buscar la Europa League, otros la Champions, o la National League. La Conference. Perdón, exactamente. Entonces, imagínate si nuestro fútbol es mediocre, imagínate esos. Hoy, sí, hace 2 años atrás, hubo un equipo que ganó 3 veces, caso América. Hace un año, un equipo ganó 2 veces, caso Toluca. Pero hoy, mañana puede ser Pachuca, que tenía tanto tiempo, Pumas, que tiene... El primer doble bicampeón, ¿qué tal? Sí, no, pero tiene muchos años sin ser campeón. Sí, 15 ya. 15 años. 15, Chivas tiene 11 años sin ser campeón. Entonces,
yo creo que mediocre para mí es una cosa exagerada. Sí, También respeto los puntos de vista, entiendo que hay partidos sí muy flojitos durante el torneo, etcétera. Pero ¿a poco la emoción esta de la liguilla no es padrísima? No, sí, sí, no, yo Claro. prefiero mil veces. Entonces, imagínate, hoy el líder general, digo, hubiera sido, es más, si nos vamos por puntos, todavía estaría, el que más puntos tenga es campeón, hoy hubiera estado padre, porque la última jornada, Puma se convierte en líder general. Sí, sí. Entonces hubiera sido Y mucho la más diferencia de goles lo definió todo. Claro, entonces, exactamente. Entonces, sería más competitiva o más llamativa todavía la liga que esa liga top que estamos hablando, ¿no? Que la española. Entonces, yo creo que la liguilla siempre va a ser emocionante. Ojalá y nunca la quitemos. Ojalá nos enfoquemos y que no agarremos cosas o que no hagamos cosas de locura y mantener la liguilla, que es muy padre. La verdad es muy Sí, padre. no, digo, Y a los todos la clubes también les criticamos, pero beneficia. todos la consumimos, ¿no? Y los clubes también les beneficia porque son de mejor entrada, etcétera, etcétera. Digo, No, y está siempre abierta para que te la pueda ganar un Pachuca, un Pumas, Sí, equipos que no tienen esa inyección de dinero como la tienen los Regios o como la tienen Cruz Azul, Exacto, como la tiene América, ¿no? exacto. Imagínate hace 24 años cuando La Piedad estuvo en primera, que fue líder general. Imagínate, ¿quién iba a pensar que un equipo de esa magnitud o de ese tipo de la ciudad donde estaba, que yo soy de La Piedad, pero en aquel entonces imagínate que hubiera salido campeón, líder general, campeón, señal de que cualquiera la puede ganar, entonces señal de que es competitiva. Sí, 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 o el Atlas, son más de 50 años que no ganaba un título y se volvió bicampeón. 70 años, 70 años. De años. la noche a la mañana bicampeón. No, bueno, o sea, sí tiene lo suyo la Liga MX, pero a ver, una pregunta para Carlos Morales, digo, ya para retirarnos y que todos alcancemos a hacer una pregunta. No sé si ya la habíamos hecho o te la había preguntado la vez pasada, pero ¿en qué equipo le hubiese gustado jugar a Carlos Morales y no se le dio? Por X o Y razón. ¿O en qué equipo le hubiese gustado jugar a Carlos Morales? Mira, justo no me acuerdo, hace 2 semanas me hicieron esa pregunta. Yo creo que a muchos no les, digo, la verdad, y no por a ver cómo lo puedo expresar. Me hubiese gustado jugar en América, hablando de equipo popular. Ojo, estoy agradecido con los 7 equipos con los que jugué. No me faltó nada en el fútbol mientras estuve como jugador activo. Jugué 20 años. Pero si tú me das esta pregunta, me hubiese gustado América, me llama la atención. Y mira que estoy muy cerca de ir a Chivas, y lo más cercano a América fue mínimo, lo más tangible para mí fue Chivas, pero me hubiese gustado América por lo que representa en el país, Claro. por lo que es a nivel Latinoamérica, entonces sí, claro, pero hasta allí, no quito mérito a Monarcas Morelia, a Santos, Claro. Luca, Tecos y Lobos WAP, o sea, no les quito ese agradecimiento y la verdad que fui feliz, no me faltó nada, vamos. Yo por eso Sí, no, y no se ve mal, digo, eso habla de que tenías la capacidad para jugar en un equipo grande y no te arrugabas, pues no, o sea, sí, creo que eso es lo que alcanzo a percibir de este lado, o sea, más, el que digas me hubiese gustado jugar en América no quiere decir que los demás los hagas menos, no, tenías la capacidad para claro, jugar en dicho equipo, ¿no? claro, Así de hecho, estando como jugador activo, para poner, no sé si entra en la misma similitud o comparativa de esa misma pregunta, a mí una vez me dijeron, ¿te gustaría ir a Europa? Le dije, sí, obviamente, pero a mí me llama más la atención ir a jugar a un fútbol de Brasil o de Argentina que antes para ir a Europa, ¿sabes? A mí me llamaba mucho más la atención. O sea, si yo en algún momento, sí, se daba Europa, perfecto, pero si venía un equipo brasileño, un equipo argentino, sin tema iría al fútbol sudamericano, sin tema. ¿Querías jugar Libertadores? O sea, ¿eso era lo que te llamaba o por qué querías No, jugar el fútbol sudamericano? Jugué fútbol, jugué Copa Libertadores, tuve el placer de jugar 4 Copas Libertadores, tanto con Morelia, con Tigres y Toluca. Pero me llamaba la atención el fútbol. En Brasil, en su momento, el fútbol si hoy salen jugadores a puños, en aquel entonces ni se diga. Sí, Imagínate, a mí me tocó enfrentar al Sao Paulo, que sale campeón en Copa Libertadores en el 2005. En ese Sao Paulo todos los jugadores fueron a Europa. Cicinho, lateral derecho, que llega al Real Madrid. El centro delantero era algo así de Martinelli, un brasileño de tez morena, muy alto, que llega a Alemania. Estaba Josué, un contención que se fue a Alemania. Estaba Lugano, el uruguayo, que después Lugano, claro. Que después va, si no me equivoco, a España. Defensa, ¿no? Ajá, uruguayo. Junior, que él había regresado a Brasil, al Sao Paulo, que venía de la Parma, del Parma. Italia. Estaba Luisao, un centro delantero muy querido en Brasil, que había jugado en Corinthians, Palmeiras, y después también creo que llega a ir a Alemania. Imagínate, por mis condiciones, un lateral volante, zurdo,
que me llama mucho la atención el fútbol brasileño, haber jugado, y uno de mis Lo que, ídolos, que es Roberto lo que Carlos. hubieras crecido, ahí. Imagínate, yo hubiera sido más feliz por un poquito por encima del europeo, ir a Europa, ¿sabes? Entonces, a esa mi comparativa, nada más, ¿no? Claro. Entonces, pero sí, digo, América, o en su momento, si Chivas, cuando estuvo muy cerca de Tigres a ir a Chivas, también hubiera sido padrísimo, porque es un equipo también con... A ver, y así, rapidito, antes de que te hagan otra pregunta, ¿por qué no se dio a Chivas? ¿Qué pasó? Así, a rasgos mayores. La directiva de Tigres, al final, ya había casi no un precontrato, pero ya había un preacuerdo, ¿no? De acuerdo. Antes, obviamente, vía fax llegaban las propuestas y ya había un preacuerdo con Tigres, y Tigres estaba totalmente abierto. De hecho, en ese entonces, el director deportivo de Chivas era Néstor de la Torre. En Tigres, el que fungía como director deportivo o vicepresidente era el señor Miguel Ángel Garza, que después funge como presidente. Y ya había tenido un contacto, las dos directivas, los dos equipos, y había un acuerdo. De hecho, Ramón me llama, me dice, oye, parece que ya está. Néstor me dijo que ya está, y yo con Néstor ya había hablado, le dije que sí. Y bueno, te estoy hablando que eso fue en el transcurso del día. Llega la noche, al otro día yo llego al estadio, dije, yo creo que ya se cerró. Yo dije, ya en mi cabeza no voy a entrenar, seguramente recojo mis cosas y me avisan y me voy. Y sí, llegaron y me avisaron, pero me dijeron, no te vas, te quedas. Al norte. Y órale a entrenar. Y bueno, me quedé con un fastidio, pero bueno, después llegó a Toluca, que fue algo increíble. Claro. Entonces, no me arrepiento. Justo respondiste la de, y nunca te llamó tu hermano, pero ahí ya lo dijiste. No, ahí. sí, me llamó. De hecho, mi esposa y mi cuñada ya empezaban a buscar casa. Lo único que fue es que Tigres... Qué bueno que Tigres no es la ya primera contestó letra. el fax. Ya no contestó el famoso fax y se quedó en eso. Muy Me bien. terminé quedando, y el técnico era el Tuca, en Tigres. Sí. Qué técnico, bueno. Ya para la otra nos contarás qué es trabajar con el Tuca Ferretti, porque imagino que tienes cositas con el Tuca. Una cosa seria. Sí, mira, la verdad es un gran técnico, lo digo así rapidito. Un gran técnico, hubo cosas, como todos en la vida no nos gustan las injusticias, y para mí había cosas injustas. Sí, comentaste la vez pasada, sí. Claro, y pues no, aunque no me competa a mí, pero es un equipo de trabajo, compañeros, y el fútbol es de un equipo, y mientras todos estemos bien es más fácil funcionar, etcétera. Claro. Y pues no me gustaban algunas cosas y siempre me metía, ¿no? Como un niño de la escuela. Tuca puede decir algo, que caer Carlos. Y ya empezaba, es que para mí no es justo esto, no es justo lo otro. ¿Por qué con este así, con este asado, conmigo así, con aquel asado? Y pues no se vale. Entonces, pues bueno, y no nomás con el Tuca, en su momento con Tomás, en paz descanse. Claro, sí. Rubén, Digo, Rubén, somos grandes amigos con Rubén Omar Romano, y grandes amigos. Y siempre fue una persona que me llevó a todos los equipos donde pudo. Y la verdad que también de repente, es que creo que estás siendo injusto o eres injusto, X. Pero bueno, soy así y hoy sigo siendo así. Buscas hoy como ser técnico. Por eso te digo, nunca te olvidas, o al menos yo no me olvido de cuando fui jugador. ¿Qué no me gustaba que me hicieran para yo como técnico hoy no hacerlo? ¿Sabes? Por ese tipo de personajes a mí me ayudan para lo que yo quiero en mi etapa hoy como técnico. Que Claro. todos son buenos, ¿eh? No estoy criticando lo del Tuca por ser así o asá, no, pero no quiero eso, quiero otras cosas del Tuca, claro. quiero estas cosas de Sí, esto. son personalidades distintas. Exacto, al final de entonces, cuentas, ¿no? Yo no lo critico ni lo juzgo, y también como dicen los papás, ¿no? Cuando tengas tus hijos vas a entender. Lo vas a entender. Hoy en el fútbol, por eso el fútbol para mí mi ideología es similar a la vida. En el fútbol, cuando eres jugador, si llegas a ser técnico vas a entender por qué pasan estas cosas, y es así. Con los hijos es lo mismo. Cuando tengas tus hijos vas a entender, y es parte de, ¿no? Totalmente. Ahora sí, dejo los micrófonos abiertos para el que quiera hacerle una pregunta a Carlitos. Vas, Franco. Pues ya, digo, yo sí, ya como para no tanto ir cerrando, digo, pues podemos quedar horas. Sí, no, bueno. Y lo vimos con el Carliños desde la vez pasada, o sea, Sí. podemos platicar y eso me agrada mucho. No, pero digo, pues, al final del día también, pues, el tiempo, ¿no? Siempre. Hay que ir a cumplir, siempre hay que ir a cumplir. Sí, no, digo, yo solamente creo que ahorita de esta liguilla, tú como la vas viendo, los partidos y demás, ¿cuál crees que va a terminar siendo la final de esta liguilla? Y obviamente eso es, por un error te puede quedar eliminado, pero tú como lo estás, ¿sabes qué? Veo ahorita que la mejor final pudiera estar siendo esta, y para mí el campeón pudiera estar siendo este. Sí. Mira, me voy a aventurar, y como dicen los españoles, me voy a mojar, ¿no? Porque hoy estamos invadidos, entonces no me voy a salir de la invasión. Claro. Ya hace muchos años y seguimos, que no sé. Pero bueno, los menos culpables son ellos. Sí. A mí me gustaría Pumas. ¿Por qué? Por Efraín. La verdad, porque se lo merece, porque creo que eso ayudaría a un parteaguas a
a la credibilidad de nosotros como técnicos jóvenes, por el carácter y la personalidad de Efraín, y porque Pumas, por la tradición también que es Pumas. Pero creo que hoy el único descartado para mí que pueda llegar a una final es Atlas. Tal vez por el resultado, no por el funcionamiento. Chivas no creo que llegue y que le va a afectar mucho no tener esos jugadores. Y para mí va a ser ojalá se pueda cumplir por el tema de Efraín, pero yo creo que puede ser un Pumas, no sé si les toque o les pueda tocar, un Pumas, me voy a aventurar también y ojalá, porque también sería un técnico mexicano, joven, independientemente que se llame interino, ojalá que sea un Pumas Cruz Azul. Sí. No, estaría buenísimo, ¿eh? No está sé si- muertiña esa final. Para mí, digo, y la verdad por ambos personajes o los ambos técnicos, uno lo conozco, un gran tipo, fuimos grandes compañeros, caso de Joel, caso de Efraín lo conozco por el fútbol, las pocas veces que nos hemos saludado me saluda bien, lo saludo bien, y yo creo que, insisto, eso sería un parteaguas para nosotros los técnicos mexicanos. Imagínate Efraín y Joel en una final, sería independientemente Pumas Cruz Azul. Si bien me escucharon Efraín Joel en una final, sería la verdad que un parteaguas para nosotros los técnicos mexicanos. Al final es fútbol, puede pasar cualquier cosa. Ahora que si llega a pasar, en ese momento corro y compro el boleto de lotería y... Sí, sí, porque estás atinadísimo. Imagínate. Sí, sí. ¿No? Muy bien. Yo la siguiente, ya para ir cerrando, también llevamos un ratito platicando. Carlos, esta te la quería preguntar a ti, en específico, porque eres michoacano, sí es michoacano, porque conoces al equipo, y porque, pues creo que la charla anterior, no sé si habíamos tocado el tema, pero el equipo en el que mutó Monarcas Morelia, este fue su último torneo. Dejó de existir el Mazatlán, que es el Morelia de Sinaloa, deja de existir. No te deja una sensación de desperdicio, de haberle hecho la maldad a una franquicia que ya estaba muy hecha. Mira, si lo vemos por el lado aficionado, como tú bien lo dices, yo soy un orgulloso michoacano, por más que ando para arriba y para abajo en toda la República. No corto mis raíces, no oculto mi estado. Obviamente duele, ¿no? Porque hoy, al ya no existir ni siquiera Mazatlán, totalmente se esfumó ya lo que es una historia de un club, de una institución de muchos años en el estado de Michoacán. Claro. Por supuesto que como michoacano y como parte del fútbol, pues te duele y dices, ¿por qué? Pero bueno, ahora, si también nos ponemos en los zapatos, en este caso del dueño, de quien hizo eso, creo que también es válido. ¿Por qué? O porque, en mi opinión, y eso lo he dicho, en medios michoacanos lo he mencionado, él no vendió el equipo, él simplemente se llevó su franquicia. Es como si yo mañana tengo un negocio, o ahorita radico en Puebla, y me está funcionando bien, pero me ofrece regresarme al Estado de México, a Toluca, y quito el negocio que está aquí, está funcionando, y para los poblanos es bastante atractivo. ¿Y por qué se los voy a quitar? Pues porque es mi negocio y allá me va a redituar algo más de lo que yo busco, ¿sabes? Entonces, hasta cierto punto es válido. Claro. No lo vendió, él no vendió franquicia, su equipo, su negocio, se lo llevó, nada más. Que no fue el momento, las formas, perfecto, pero él nunca vendió el equipo. Ahora, también como michoacano, y conozco la idiosincrasia del michoacano, cuando tenemos, nos quejamos mucho, y cuando ya no lo tenemos, pues bueno. Lo extrañamos, sí, lo claro, reclamamos. entonces, es complejo, pero para mí que es válido ambas situaciones y hay que respetarlas, porque al final, digo, o mañana a ustedes, a lo mejor este tipo de charlas me beneficia llevarlo a otro lugar, pues es válido y nos lo vamos a llevar porque allá me va a redituar más. Claro. Y hasta cierto punto es válido, o sea, yo sé que duele, pero es válido, insisto. Para mí es válido lo que... De acuerdo. Quiero, ¿no? De acuerdo, muy bien. Era lo que quería yo aportarle para ir cerrando. No, digo, yo por mí, agradecerle, ¿sí me escuchan? Sí. No, yo por mí agradecerle a Carlos Morales, una vez más que haya dicho que sí. Eso quiere decir que no se decepcionó de nosotros la primera vez, y también dice mucho, ¿no? La humildad que tiene, no la ha perdido. También decirte, ¿no? Que acá de este lado hay mucha gente de Michoacán, vio algunos videoclips que salieron. La mayoría de mi familia es de Michoacán y les dio gusto, ¿no? Que escuchar de un exjugador que no haya perdido esa esencia, ¿no? Que no se le haya ahora sí subido la fama a la cabeza, y que siga siendo
siendo el mismo. A mucha gente de Michoacán se identificó mucho contigo y obviamente nos dijeron, ¿sabes qué? Se rayaron con Carlitos Morales. Sí es lo que nosotros pensábamos de él, pero no pensábamos que seguía teniendo esa humildad y más cuando habló de su niñez, la escuela, dónde fue y demás. Sí, Lo Todo exitoso. eso a la gente de Michoacán le encantó y bueno, no tenía que, no quería que se me pasara eso y te lo hago saber, ¿no? Que la gente de muchas Michoacán gracias. encajó mucho contigo y obviamente simpatizó contigo. Y No, gracias, hombre, ¿no? agradezco. Les agradezco que piensen en un servidor. Gracias por sus palabras. Y no tenemos, y aunque tuviésemos, no sé si lo suficiente o no, digo, no tenemos por qué cambiar. Somos seres humanos, de repente podemos fallar, de repente podemos estar tranquilos, pero no, creo que dentro de mi etapa como jugador, hoy como técnico o en su momento como director, la fama pasa a un segundo término. No quiere decir que a lo mejor fallaste en algún momento, pero nunca lo haces con mala intención, y mucho menos. También reconocer es válido, pero estoy totalmente agradecido con ustedes. He sido así, soy así. De repente hasta muchas Se veces nota. serio, y mucha gente lo confunde serio con lo mamón o sangrón, perdón. Claro, pero no, Pero no, soy todo lo contrario. tranquilo, y ya cuando hablamos y todo eso, me encanta a mí de repente hablar o expresarme. Así es que no, muchas gracias. De verdad, esto es gracias a ustedes, que piensen, insisto, en un servidor. Y aquí estamos. Ojalá podamos hacer algo, digo, ya sea en la Ciudad de México o allá en Claro. Estados Unidos, pues con gusto lo hacemos y platicamos de todo un poco. Oiga, yo la última, rapidísimo, ya para irnos. Sí. Que esa duda me surgió ahorita. Ya a periódico de ayer, y con todo el respeto para los dos, ¿tú tuviste o conseguiste más campeonatos que Ramoncito? Sí, yo tuve 4 títulos, Ramón tuvo nada más 1. Él jugó 2 finales, yo jugué, ay, se escucha feo, 10 finales de liga. Yo jugué 20 años, Ramón jugó 15 años en primera, yo 20 También. años en primera. De los 20 yo jugué, contando liga, CONCACAF y finales de Copa, yo jugué finales en total, 16, 17 finales en los 20 años. 10 de liga, 3 de CONCACAF, 2 de Copa, una Supercopa. Parece que dentro de la liga está reconocida las finales de Interliga, fueron 2 de Interliga, entonces tuve un gran privilegio. Qué bueno, sí, qué bueno, pero sí, ahorita se me vino a la mente. Yo Sí. recordaba a Ramoncito con algún campeonato, pero no, sin ponerme a investigar, claro, no me De acordaba hecho, de la otro. En final que cambio, gana sí me acordaba de Ramón, o varios. bueno, Chivas, no Ramón, es el final de Toluca 2006. Sí, Yo La que estaba en nos deben. Toluca y Ramón en Chivas, sí. Sí. Újale. Es una final. Esa está buena para una plática completa, ¿no? Sí. Está muy buena. Pues Pero bueno, son los privilegios que tuvimos, y gracias a Dios y al fútbol y al respeto que le dimos a nuestro trabajo. qué bueno. Sí, los dos muy profesionales y Gracias. talentosísimos, zurdos, ¿no? Los dos. Sí, los dos zurdos, mismas condiciones, yo un poco más atrasado, él un poco más ofensivo. Él tuvo el privilegio de jugar 2 mundiales, yo jugué un mundial juvenil. Estuve en selección, poco, no tanto como él. Me tocó jugar algunos partidos eliminatorios, Copa Oro. Nada, tío, fui un privilegiado. Por eso yo decía, cuando el tema, me hubiese gustado jugar en América, pero no le quito la importancia de haber jugado los equipos que estuve. Que excepto de los 7 equipos, en 2 no jugué final, que fue 3, Tigres, Tecos y Lobos, pero en Toluca, Morelia, Pachuca y Santos jugué final. Sí. Muy bien. Entonces, fue Una algo carrera muy privilegiado. exitosa. Sí, pero ¿sabes qué es lo mejor? ¿Cuál fue el mejor título que tuve? Nunca tuve lesiones. Nunca. Sí, también. Un jugador bien sano. Sí, entonces. Igual que Parejita, ¿no? Nos decía que también. Sí, el Parejita también comentó lo mismo que no. Sí, tío, entonces fuimos unos privilegiados en esa parte. Muy bien. Sí, es una Las joya. rodillas Eso, todas ¿no? funcionan. Súper bien. Y digo, Carlos, nuevamente agradecerte, ¿no? Acá yo sé que no va a ser la última vez, como lo comentamos la ocasión pasada, y más porque sí me gustaría ya en la próxima ocasión tocar hasta ya un poquito más del tema de selección, ¿no? Ya previo, una semanita. ¿Por qué? Porque obviamente es otro tema que también a mí sí me gustaría escucharte, ¿no? Obviamente, claro. Bien lo comentabas, estuviste en selecciones menores, y por ahí también cómo vamos viendo cómo ves ahorita la selección, ¿no? Con todo el tema de los jugadores, la lista, un ejemplo de Marcelo, ahorita con esa decisión de querer jugar con la lesión tan, no complicada, pero delicada que termina siendo, pero creo que es un tema también muy, muy padre que pudiéramos estar abordando ya después ahorita de también platicar de cómo quedó la liga, ¿no? Pero, Carlitos, muchas gracias nuevamente, te mando un fuerte abrazo, y pues nada, igual que tengas pues, excelente ahí, bendiciones y todo por allá, ¿no? Muchas gracias. Excelente. Gracias, claro que sí, y aquí estamos, un gusto, y ojalá, como ustedes bien dicen, ojalá ya acercándose el Mundial, ahí podamos platicar, y para mí sería un gusto. Muchas gracias. Perfecto, digo, el Maguito ya no te puede escuchar, ahí hubo un temita ahorita de audio,
pero igual, que muchas gracias. Yo ya se hombre, aventó gracias, gracias. una previa. Entiendo que el internet no. No, se lo llevó el niño de la luna, ya se llevó, se llevó un poco del internet, pero digo, ahorita nos está poniendo aquí, pues nada, agradecerte, ¿no? Y pues obviamente, pues en una próxima ocasión, pues obviamente vamos a querer acá tenerte de nuevo. Claro que sí, muchas gracias. De acuerdo, Carlos. Un gustazo, como Fuerte siempre. abrazo. Un abrazo. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Bye bye.